Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Tal día como hoy, hace 700 años, fue condenado el último gran maestre de la Orden del Temple, Jacques Bernard de Molay. Se le acusaba de sacrilegio contra la Santa Cruz, herejía e idolatría. Este es un detalle importante porque se consideraba que los templarios adoraban a una misteriosa cabeza que ha recorrido la historia con el enigmático nombre de Baphomet. Todo el proceso tiene dos motores fundamentales: el Papa Clemente V y Felipe IV de Francia. Cuentan los procesos, los legajos, los documentos, que Jacques de Molay siempre dijo que era inocente, y también que la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo no tenía ninguna culpa en torno a aquellas acusaciones tan demoníacas. Cuentan que confesó bajo terribles torturas y que después se retractó. Lo cierto es que 7 años después, en 1314, este hombre, del que nos han quedado algunas ilustraciones antiguas, envuelto en llamas, gritando, lanzando una extraña profecía, es abrasado vivo frente a la Catedral de Notre Dame. Y desde entonces, muchos interrogantes y sobre todo el crecimiento imparable de la leyenda en torno a esta orden de monjes guerreros. Miramos los relojes del tiempo y parece mentira, han pasado 7 siglos y tal y como presumía Jacques de Molay, atado por las manos a un poste, envuelto en aceites para que las llamas se propagasen por su cuerpo, la orden no moría con él ni con sus últimos gritos, sino que se mantenía cabalgando en los archivos de la historia. Está claro, han pasado 7 siglos, pero ¿no está el mundo de los templarios más vivo que nunca? Dicen, cuentan, aseguran, han escrito que Jacques de Molay lanza una terrible profecía justo antes de expirar. Como si mirase fijamente a los que le han postrado ante las llamas del infierno, asegura que durante varias generaciones serán malditas esas personas. Y cuenta la historia, o en este caso los datos, que efectivamente esos dos motores de los que hablábamos, Clemente V, el Papa, y Felipe IV, mueren muy poco tiempo después. Han quedado, como digo, algunos grabados, algunas alusiones y quizá más de 10.000 libros escritos sobre esta escena, se dice pronto. No hay más que ver los listados de obras más vendidas en los últimos 5 años en cualquier país del mundo y aparecerá un código, aparecerá una palabra, aparecerá un Baphomet, una espada, un enclave misterioso, aparecerán los templarios. Y 700 años después, y quizá no sea casualidad, el Vaticano se descolgaba con una noticia asombrosa. Muchos periodistas, no acostumbrados al mundo del misterio y de la historia, hablaban de un extraño manuscrito, de un documento recién descubierto. Y hay un error. Y hablaban de una especie de procesus que se iba a reproducir por una suma importante y que iba a revelar nuevas claves. Queremos saber esta noche, en nuestra mesa de redacción, qué ha pasado. Y vamos a hacerlo conectando prácticamente al regreso de un enviado especial de excepción. En el Vaticano están pasando cosas y se vuelve a hablar de los templarios. ¿Será todo esto otra enorme casualidad? ¿O Jacques de Molay tenía algo de razón? Algunas músicas y algunos ecos son capaces de trasladarnos a ese tiempo. Una horquilla de 700 años, final de los templarios y resurrección, por lo menos a nivel temático y popular, de los enigmas y la atracción por esta extraña orden que tuvo muchas conexiones con España. Qué buen tema para debatir en nuestra mesa de redacción. Antes de presentar a nuestros tertulianos, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos líneas como siempre y me atrevería incluso, suena casi a herejía también, a adelantar los datos de esa visita próxima de Vitoria, porque el día, por lo menos los datos del tiempo, 23 de noviembre, ¿no? 23 Está, de noviembre. venga a preguntarnos.
Estaremos en Vitoria para todo el mundo que quiera ir. Además va a haber un montón de plazas. Va a haber, yo creo que unas 4.000 entradas. Los que sois de fuera de Vitoria podéis llamar a través del 7640 con la palabra clave Iker. Ponéis Iker, vuestro nombre, y cuando vayáis allí directamente se enseña y obtenéis las entradas. O sea que es muy fácil. Luego lo repetimos. Importante, si quieres, porque hay que decirlo en varias ocasiones, nos está pidiendo mucha gente. Luego daremos datos más precisos, pero confirmado, 23 de noviembre, Vitoria, la nave del misterio. La nave en este caso casi templaria, porque, caramba, me sigue sorprendiendo el enganche que tiene la gente, y parece que ya se ha contado todo. ¿Pero se ha contado todo o no? ¿Se ha contado todo en torno a esa profecía templaria? A ese viernes 13 maldito, que surge también un poco de toda esta historia tan antigua. Creemos que es una cosa moderna, pero surge de la antigüedad más remota. Voy a presentar a nuestros compañeros y después vamos a hablar con Javier Sierra, que tiene noticias frescas. Como siempre en el equipo, nuestro compañero Carlos Largo, Noel Calero con estas músicas maravillosas del Código Da Vinci, evidentemente exprofeso para intentar casi ponernos la capa templaria, ¿verdad? Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Oye, sigue fascinando el tema templario, tú bien lo sabes, es increíble. Y esto quizá le dé nuevos bríos, ¿no?, a la vieja y enigmática orden de los pobres caballeros de Cristo. Sí, de hecho, bueno, en el entorno editorial es bien sabido que uno de los temas que puede resultar como un éxito de ventas casi seguro es cualquier libro, novela, ensayo, etcétera, etcétera, que tenga como tema central los templarios y la cantidad de misterios que les rodean. Y mentiras y exageraciones también, imagino. Efectivamente. De hecho, fíjate que algo tiene el agua cuando la bendicen y algo deben de tener los templarios cuando tanta gente en los entornos más o menos heterodoxos o esotéricos reclama para sí su herencia. La han reclamado los rosacruces, la han reclamado los masones, la han reclamado prácticamente cualquier sociedad secreta, cualquier grupo iniciático que se haya fundado después de la Edad Media en Occidente. Todos han querido su parte de la herencia templaria y reclamar ese trozo. ¿Por qué? Pues posiblemente no lo terminemos de saber nunca y ese sea el encanto, el gran misterio que rodea a los templarios. Monjes, guerreros y además poseedores de unos conocimientos ocultos y con un gran poder, hay que decirlo. Tanto poder, tanta exageración, tanto mito, desde luego están dentro del arquetipo colectivo de orden noble, importante, que hizo grandes cosas y que se llevó muchos enigmas a la tumba con aquella quema de su último gran maestre. En España hay muchas huellas templarias. Podía ser una buena noche para recorrerlas. Luis Álvarez, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Recién llegado de una tierra de Salamanca, donde también hay, ¿no?, sus iconos templarios, porque en pocos lugares de España no estuvieron los templarios. Hay que decir que los últimos hallazgos, si son reales, nos demuestran que tuvieron un férreo control de muchas tierras y hay mucha gente que busca símbolos, busca códigos. Imagino que a veces también los busca donde no los hay, ¿no? De hecho, es Salamanca, que es de donde venimos estos días, fíjate, Iker, investigando un tema que posiblemente parece que no pudiera tener nada que ver con todo esto. Estamos hablando del mito de la cueva de Salamanca, de la leyenda, en la que 7 estudiantes se quedaban en esa red de túneles al amparo de estar quizá albergados en esa red de túneles y por la noche para recibir e impartir clases sobre nigromancia, artes ocultas, etcétera. Fíjate, Iker, porque hablamos de los templarios y en este caso esa persona que impartía clases tenía presente una figura, un busto, una cabeza, el Baphomet templario. Es quizá una de las claves por las cuales fueron acusados los templarios, quizá de herejía, ¿no? Una cabeza... Adorar a una extraña cabeza que algunos incluso asociaban con algo demoníaco, ¿no? Una cabeza que comentan que hablaba, posiblemente no hablara, pero sí que asentía, decía sí o no a cualquier pregunta. Las cabezas parlantes, que es una historia maravillosa desde la Edad Media. Y es quizá el Baphomet el símbolo más importante asociado a los templarios. Cualquiera que vaya a darse una vuelta, por ejemplo, por San Bartolomé de Ucero, uno de los enclaves más templarios de España, podrá observar precisamente la presencia de ese Baphomet en una de las salas de esta pequeña ermita, que es una maravilla, es preciosa y todavía sigue en pie, por cierto. Túneles de Salamanca, bajo la ciudad de la luz en España, nigromancia, magia, como ocurría en Toledo, y dice Luis que una misteriosa cabeza.
misteriosa presencia, siempre la de nuestro querido Juan G. Vallejo. Estamos casi al completo, la mesa de redacción esta noche. Vaya tema, los templarios, que sé que te encanta. Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, sí, que realmente es un tema que me apasiona. Oye, ¿escupieron la cruz realmente o se lo inventaron? Yo pienso que es un invento total y absoluto de la Iglesia. Hay que pensar que el juicio a los templarios es solamente en Francia. Los templarios son arrestados por una orden de Felipe IV el día 13 de octubre de 1307. De ahí viene lo de viernes 13, maldito, efectivamente. Porque un viernes 13 de octubre de 1307 los templarios son arrestados, ya que son asesinados un 18 de marzo de 1314. 7 años de interrogatorio, sí, que en el castillo de Se dice pronto. En el castillo de Chinon. Toda una gran cantidad de cosas truculentas detrás, porque ten en cuenta que lo más importante de los templarios es que eran los banqueros más fiables en aquella época. ¿Tenían tanto dinero? Sí, ten en cuenta que el asesor financiero del rey de Francia, Felipe IV, era templario. Entonces las encomiendas, que era su unidad económica que esparcen por toda Europa y todo el Mediterráneo, eran realmente los lugares más fiables donde guardar dinero, donde se almacenaba dinero y desde el que se prestaba dinero. Pero ¿por qué Felipe IV y no otros los que realmente intentan acabar con la Orden del Temple, que tenía realmente su corazón en Francia? Eso es un gran misterio. Además hay una cosa en historia que me encanta, que se llama los grafitis de Chinon, que son los dibujos hechos en piedra que dejó Jacques de Molay y sus subordinados antes de morir, comentando además después una maldición que, si quieres, luego te repito exactamente dónde y cómo se lleva a cabo, que me parece algo fascinante. Los templarios, en el fondo, para mí resumen el amor a lo desconocido y a lo prohibido, porque fueron prohibidos por la Iglesia. Qué tema más maravilloso, ¿no? Para que además nuestros amigos en el 7640 se incorporen preguntando lo que quizá no podamos responder, pero desde luego vamos a aprender todos juntos sobre los templarios y su marca en España, que hay muchas y muy polémicas. Fijaos, antes de conectar prácticamente al regreso del Vaticano de nuestro compañero Javier Sierra, han salido aquí universidades, vamos a llamarlo subterráneas, de conocimientos ocultos donde había elementos templarios. El tremendo poder y su terrible final, como comentaba Santiago Camacho, y su permanencia. ¿Por qué son un éxito los templarios? ¿Qué conecta en el hombre del siglo y la mujer del siglo XXI con esos valores que tenían? Y lo que contaba Juan G, ni más ni menos, ¿no? Mentiras en torno a ellos y un gran poder económico. Tienen todos los elementos para una moderna película o cinematografía que interesa a todo el mundo, ¿no? Los templarios esta noche son importantes porque los documentos o el manuscrito de Chinon, se presentaba, pero realmente no es un descubrimiento de ahora mismo, aunque se ha publicado en muchos periódicos, que ha surgido ahora, ¿no? No, se ha publicado, que ha surgido ahora, pero fue descubierto hace años. Lo que pasa que han tardado mucho en clasificar todos esos folios y en traducirlos. Pero algunas noticias lo dan como si se hubiera descubierto ahora, que tengo una por aquí al lado. Sí, muchas, la mayoría, increíble. Pero no, se descubrieron además de forma casual. No sé si Javi nos lo contará, porque él incluso creo que ha conocido a la persona. Cuéntanos cómo se descubre este documento tan misterioso. Pues los descubre Bárbara Freil, que es una historiadora que además pues se ocupaba un poco de ordenar partes del Archivo Vaticano, y ella, entre otros folios que no tenían nada que ver, descubre que están en los folios de Chinon. En un principio piensa que es algo de los templarios que yo era conocido, pero los folios de Chinon se tenían como desaparecidos, e incluso muchos historiadores decían que nunca habían existido esos folios ni esas declaraciones. Ella lo tiene en su mano y es entonces cuando lo publica, incluso en una revista italiana. Es publicado en la revista Era, si no recuerdo mal, en Italia, y eso ha salido a la luz hace 4 años. Lo que pasa que al darse a conocer dentro del Vaticano, dentro del Archivo Vaticano secreto, es cuando deciden acallar toda la información sobre estos manuscritos y se ponen manos a la obra para traducirlos, clasificarlos y ahora publicar estos 799 facsímiles. Es hora de arrojar cierta luz sobre el procesus contra los templarios, quizá el proceso más polémico de la historia antigua, y luego debatir aquí, que va a ser apasionante. Pero a esta hora, exactamente a la 1:24, regresando del lugar de los hechos, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro cronista esta noche, enviado especial,
Javier Sierra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado realmente? Porque puede que todavía haya gente que no sabe que hoy era un día importante a nivel de los templarios, de documentos y de elementos que podían dar un giro a la historia o que por lo menos se han presentado como algo clave. Además, una operación curiosa de unos facsímiles que valían mucho dinero. Todo eso concentrado en un solo día y tú estabas allí. Sí, bueno, la verdad es que la jornada fue muy espectacular porque nos congregamos más de 100 periodistas de todo el mundo a las puertas del Vaticano, en la puerta de Santa Ana, que es la puerta de servicio, digamos, de la ciudad del Vaticano, para entrar en toda el área de oficinas, y nos condujeron a todos hasta la sala vieja del Sínodo, que es un recinto muy cercano al Archivo Secreto Vaticano. Y allí, con una puesta en escena bastante singular, se nos habló del papiro, el pergamino de Chinon, que es un pergamino pues que se redacta muy poco después del prendimiento de los templarios en 1307. Este pergamino es de agosto del año siguiente, de 1308, en el que Clemente V absuelve a los templarios. La verdad es que la divulgación de este papiro justo en estas fechas, que coincide con el 700 aniversario, efeméride no subrayada en absoluto por los medios de comunicación, con el 700 aniversario del prendimiento de los templarios en Francia en octubre de 1307, pues ya caldeaba bastante el ambiente entre los periodistas. Pero lo más llamativo del asunto es que nada más empezar el acto de presentación de este pergamino de Chinon y de un facsímil que cuesta la friolera de casi 6.000 euros, 5.900 euros, y del que se han hecho 799 copias para coleccionistas, bueno, pues lo que más sorprendió fue que abrió el acto, que fue el monseñor Sergio Pagano, dijo que ni estaban dispuestos a conmemorar la efeméride de los templarios, ni tampoco se trataba de un acto en el que la Iglesia pedía perdón por haber conducido a la hoguera a gente que era suya y ponerlas en manos de Felipe IV, el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, que terminó matando en la hoguera a los principales responsables de la Orden del Temple en 1314. Me comunica nuestro compañero Noel Calero que hay algunos problemas, desgraciadamente, de comunicación con Javier Sierra, que nos está contando lo básico, problemas en la recepción, problemas en la difusión de este sonido, no sabemos bien por qué, pero, en fin, nos están comunicando también algunos amigos. En definitiva, que ha habido una polémica tremenda, que hay una mezcla extraña de sensaciones porque hay un importante sentido económico, dar los 799 facsímiles a casi 6.000 euros. A casi 6.000 euros. Sí, 1 millón de pesetas, las antiguas Veremos pesetas. si podemos retomar con nuestro compañero Javier Sierra, porque bueno, la técnica, ya sabemos, ¿no? Como aquello de los elementos, es absolutamente imprescindible para una buena comunicación, pero Javier, desde luego, ha estado allí, los documentos se han mostrado y, como tú bien decías, Carmen, no son documentos recientemente hallados por mucha polémica que los envuelva, sino que una revista de misterio los había sacado en el año 2002. Bueno, por lo menos importante demostrar que el mundo del misterio, a veces tan injustamente arrinconado, tiene sus primicias importantes. Es la misma doctora que ahora encabezaba este proceso, la persona que los publicó en esa revista italiana, que es un clásico, pero que sería equivalente a las revistas de misterio aquí en España, sí, ¿no? Sí, además, fíjate qué poca cobertura tuvo la noticia, porque apenas salió en los medios de comunicación. En Italia tal vez tuvo algún eco, pero hasta España, otros países, ni siquiera llegó que se habían descubierto esos documentos, y mucho menos la publicación de tales. Cuando de verdad hemos sabido de los folios de Chinon ha sido cuando el Vaticano ha empezado a dar noticias sobre que iban a publicar estos facsímiles, que por otra parte 6.000 euros dentro del mundo de los facsímiles y más de este tipo tampoco es tanto dinero si están reflejados, si están hechos como deberían estar hechos los buenos facsímiles. Si acudimos a algunos de ellos, valen eso y bastante más algunos documentos que también hemos encontrado en monasterios de nuestro país. Javier, cuando conectábamos previamente, incluso durante la tarde, me comentaba que había una sensación agridulce, que muchos periodistas no entendían bien qué pasaba, porque parecía una maniobra como desgraciadamente nos estamos acostumbrando a nivel arqueológico, incluso todo envuelto de una comercialidad que sorprende. Sobre todo lo que les sorprendía a los periodistas que se dieron cita allí es que no se pide perdón a los templarios como habían aclamado desde el Vaticano. Entonces eso es lo que sorprendió un poco, eso, y que solamente
hablaran de los manuscritos que se vendían. Eso ha sido lo que ha dejado la nota agridulce a todos los periodistas que se concentraron allí ante tal hecho, ante tal noticia. Pero yo pienso, Carmen, con sinceridad, que no es una nota agridulce. O sea, me parece una auténtica barbaridad histórica en el año 2007 que aparezcan de repente unos documentos hace 5 años donde Clemente V se lava las manos pero permite la muerte de los templarios. Es una barbaridad histórica, que eran los que estaban defendiendo todos los intereses cristianos en Oriente Medio, jugándose la vida. Y además de eso, se reabre el caso en el Vaticano para que el Vaticano, a costa de sus muertos, gane 800 millones de pesetas. Me parece una barbaridad increíble, pero increíble. Bueno, sí. 800 menos el hacer esos facsímiles, que me imagino que llevará vale, su dinero también. 600 millones, una barbaridad, Carmen. Yo lo veo una barbaridad. Sobre todo porque oficialmente lo estamos leyendo y, bueno, a lo largo del programa intentaremos subsanar esa conexión con Javier, aunque puede ser difícil, pero en el fondo ya está la información. Se presenta el documento que ya en el mundo del misterio todos conocíamos. No hay perdón oficial por parte de la Iglesia, como lo hubo en otros casos, o un perdón oficioso, ¿no? Casos como el de Giordano Bruno y tantos otros que están en la polémica siempre. Aquí no. Y los templarios fueron acusados, repito, de sacrilegio contra la Santa Cruz. Se aseguraba que en los rituales de iniciación el templario que tenía que ingresar en la orden, se aseguraba, tenía que escupir al Cristo en la cruz y después adorar a esa cabeza que tantos estudios y tantos rayos de tinta ha hecho correr, ¿no? Una cabeza demoníaca, se interpretó. Claro, todo suena a proceso para cargarse la orden. Ahora, si eran tan poderosos, qué fácilmente pudieron con ellos también, se podría decir o preguntar la gente, ¿no? Bueno, no tan fácilmente. La supervivencia de los templarios en diversas zonas fue manifiesta. Por ejemplo, en Portugal simplemente cambiaron de nombre, pasaron a ser los Caballeros de Cristo y conservaron absolutamente todo el poder que mantenían en Portugal y todo el poder y todas sus propiedades, simplemente con esa concesión. En Escocia, por dar una referencia cinematográfica, la película Braveheart termina con la batalla de Bannockburn, donde el rey Robert Bruce ve la luz, digámoslo así, y decide apoyar la causa que William Wallace había estado manteniendo antes, que era la independencia de Escocia. Pues en esa batalla de Bannockburn, en 1314, junto al rey Robert Bruce combate un nutrido contingente de templarios escoceses, que estamos hablando ya de una época en que ya había sido disuelta la orden, y que precisamente en Escocia mantiene también esa preponderancia bajo el asilo de la independencia del reino de Escocia. De hecho, es precisamente a Robert Bruce al que los masones atribuyen ser el padre de las primeras logias independientes en Escocia, con lo cual de ahí es de donde viene precisamente ese parentesco que asumen para sí los masones de ser descendientes o de ser herederos del saber de los templarios, con lo cual sí hay un golpe tremendo a lo que es la infraestructura organizada de la orden, pero también hay un cierto paso a la clandestinidad, con lo cual las teorías que se dicen que desde entonces los templarios no han dejado de influir en la historia de Occidente, sino que lo han hecho de otra forma más oculta, pues no son del todo descabelladas. Más ideológica, de alguna forma, o dejando algunos valores que van recorriendo generaciones, y no con el poder, que incluso se habló de la plata, se habló de banqueros de Europa. Es curioso, ¿no? Como una orden que nace para prestar, con todo tipo de leyendas también, pero para prestar ayuda, ¿no?, a peregrinos que van a los santos lugares, se convierte, según algunas, claro, no se sabe uno dónde acaba la realidad y cuándo empieza la ficción, en una especie de ejército poderosísimo, con poder de influencia tremendo, comprando todo tipo de bienes y manejando tesoros auténticos, ¿no? Qué curioso proceso. Es que yo pienso que hay que diferenciar dos cosas. Primero es de dónde viene el nombre de templarios. Y es que ellos realmente van a ver al rey Balduino II de Jerusalén, y él les cede los terrenos que están justo encima del antiguo templo de Salomón, donde hoy en día está el muro de las lamentaciones y está la mezquita de Al-Aqsa, como si realmente tuvieran información sobre algo muy importante que se guardaba allí. Allí realmente se guardó la mesa de Salomón, la menorá, otros objetos sagrados. Entonces los templarios parece que realmente están buscando algo, de ahí que sean tan fácilmente relacionables como aparece en el Código da Vinci, que tenían un gran secreto que era, por ejemplo, la descendencia de Cristo, otras cosas así, porque el poder que acumulan en tan pocos años y luego las relaciones que tienen en Oriente Medio, tenemos que decir que fueron aliados de los Hashashim. Los Hashashim, los templarios, hicieron una alianza. Para que la gente que no conozca los Hashashim, la palabra asesino viene de comedor de hachís, que es una secta que creó Hassan y Saban en el siglo IX
en la actual Irán y luego se extendió por toda Siria. Tienen ese tipo de extrañas alianzas con grupos también muy ocultos y muy oscuros en Oriente Medio. Y luego, pues mira, pues tengo aquí delante un libro de Juan Eslava Galán que se llama Los templarios y otros enigmas medievales, y dándole razón a Santiago Camacho. Por ejemplo, decir que las divisiones templarias más importantes eran Alemania, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Francia, Auvernia, Italia, Portugal, Castilla y León, Aragón, Mallorca y Sicilia. Y solamente se les condena en Francia. En todos los demás sitios que he mencionado pasan a diferentes nombres, como por ejemplo aquí en España fue la Orden de Montesa u otras órdenes, y no se mata absolutamente ni uno. ¿Qué pasó? Otro gran misterio. Y de hecho parece Iker, que ese conocimiento secreto que ellos alcanzaron, por supuesto que no ha claudicado, es decir, continúa todavía hoy. ¿Y qué conocimiento era ese? Me adelanto al 7640. ¿Qué conocían los templarios que parece el gran secreto? Bueno, parece que hay muchos, ¿no? ¿Qué es tan importante? Pues mucho más allá que todas sus riquezas usurpadas por la monarquía francesa y evidentemente por el papado, está ese conocimiento esotérico, iniciático, muy profundo, que no se consigue leyendo, Iker. Solo tienes que ir a Roslin, estuvimos allá hace un par de meses, la capilla de Roslin, y ver que quizás sea el último enclave que ellos pudieron edificar a través del linaje de los Sinclair, y dejando en piedra todas estas marcas, todas estas piedras, todos estos mensajes circulares que están entrecruzados en cientos de miles de ocasiones. ¿Recordáis? No sé si os acordáis, Iker, justo a la vuelta de Milenio 3, aquel disco que pusimos en el que hablábamos de una especie de música compuesta que aparecía o que había sido desencriptada por un padre y un hijo que son ingleses y que son grandes investigadores de esta cuestión desde hace 20 años. Y a través de unas marcas encontradas en unos cubos en el ábside de la capilla de Roslin, habían conseguido, después de tantísimo tiempo, construir una especie de sinfonía que se comentaba que si de alguna manera se proyectaba, se tocaba, se podría abrir una especie de puerta dimensional ante la cual podían suceder cualquier tipo de desgracia, o por lo menos la persona que lo pudiera presenciar se podría transformar de alguna manera, ¿no? Bueno, hay un montón de marcas más allá. Yo creo que la capilla de Roslin es una absoluta entelequia. Nunca quizás se llegue a poder desentrañar todo ese mensaje que anda ahí. Y quizá el código templario, claro, auténtico. Quizá lo más importante sea la clave del grial, ¿no? Que yo creo que es de lo que trataba el Código da Vinci al final, de lo que tanto se habló y de lo que nunca nadie se pone de acuerdo, porque se habla de que es esa copa, se habla también de que podría ser quizá la pareja alquímica. Yo creo que andan por ahí más los tiros, y que sería la comunión entre un hombre y una mujer. Quizá de eso estuvieran hablando. Bueno, y de un objeto no físico, no la copa concreta que presenció la última cena, sino de un camino de transformación, ¿no? Como algunos dicen, el grial como el hombre que se transforma y llega a los últimos estadios de esa perfección. Pero sobre todo entre un hombre, claro, pero también la sangre real, claro, entre un hombre y una mujer, que quizás sería la conjunción de los opuestos, sería la perfección, ¿no? Es algo que además, bueno, a la vista está, ¿no? Es un terrible símbolo alquímico, ¿no? Del hombre y la mujer unidos, yo, fíjate, yo intento ir quizás un poco más lejos en una cosa. Ten en cuenta que los templarios se relacionan con el Santo Grial debido a una obra del siglo XIII que es el Parsifal de von Eschenbach, que además es el que inspira a Wagner para hacer el Parsifal. Es el primero que realmente escribe que hay una relación entre los templarios y el Grial. Pero lo que pienso es que si tú vas a las iglesias, que son maravillosas también, aparte de las que hay en Escocia o en Inglaterra, por ahí, y si vas aquí a la Vera Cruz, por ejemplo, en Segovia, ¿sí? Y vas a ver la Vera Cruz, y te das cuenta que son iglesias templarias hechas con un concepto de religiosidad quizás más parecido al del Oriente Medio que al europeo clásico, incluso el gótico. El gótico, que es un arte que impulsan los templarios directamente y económicamente ellos, cuyas 5 primeras catedrales, que están hechas en suelo francés, dibujan la constelación de Virgo, que es otro de los grandes misterios, o sea, porque esa adoración a María Magdalena. Pero quiero, para aumentar aún así más el misterio de los templarios, una cosa a la que vinimos hablando al principio del programa, pero que no hemos desarrollado. Veo que te emociona el tema. Me encanta. Y es que el 18 de marzo de 1314, en la hoguera que estaba situada en la isla de los judíos en el Sena, justo cuando empezó a arder Jacques de Molay, dijo: en un año, la frase es exactamente literal, dijo: en un año el juicio final se llevará a todos aquellos que han hecho que yo acabe aquí.
el día, para ser exacto, 29 de noviembre de ese año, 29 de noviembre, Felipe IV murió un extraño accidente, en ¿no? Fontainebleau en una cacería, efectivamente. Y el Papa de Aviñón, un mes y 2 días más tarde, que también no les echó una mano para que no fueran a la hoguera. O sea, interesante, no hay leyenda, sino que la profecía del Dato último histórico. gran maestre en la hoguera se cumplió. Sí, pero además esa maldición pudo extenderse durante mucho más tiempo, incluso durante 400 años. El 21 de enero de 1793 es ejecutado en la guillotina Luis XVI. En ese mismo cadalso, con el pueblo de París entre consternado y enfebrecido por esa fiebre revolucionaria de la Revolución Francesa, se sube un personaje bien vestido, no es de los conocidos entre los revolucionarios, no es ni Robespierre, ni Marat, ni Danton, ni ninguno de estos, y moja sus manos en la sangre del decapitado, en el inmenso charco de sangre que hay bajo la guillotina. Salpica con ellas, como si estuviera lanzando agua bendita en una bendición, salpica con ellas al pueblo y dice: yo os bautizo en nombre de la libertad y de Jacques de Molay, sois el pueblo de Francia. Al día siguiente, todo París amanece sembrado de pintadas que dice: Jacques de Molay ha sido vengado. Vaya escena, Santiago Camacho Dixit, viaje en el tiempo y el espacio, ¿eh? Y también podemos viajar a las inquietudes de un montón de amigos. Yo siempre tengo una especial curiosidad en la mesa de redacción cuando abordamos un tema del que seguramente se ha dicho ya casi todo, es ¿qué surgirá en la audiencia, ¿no? ¿Qué preguntarán? ¿Qué les causa más interés en torno a un universo propio como los templarios, que tiene escenas tan potentes como la que acaba de contar Santiago Camacho? 7640, Carmen. Vamos con nuestros mensajes. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestras preguntas. Dos cosas nada más. Vuestros comentarios, como siempre cortándome. Sí, dime. 2 cosas muy rápidas. Que me acaba de llegar un sobre viejo, Ujú. con un matasellos, que me dice, que pone que este relato de Teo Rodríguez hay que ponerlo solo en la segunda hora. Él sabrá por qué, lo pondremos en la segunda hora. Muy bien, pues ahora voy con los mensajes. Juan desde Villena nos dice qué habría ocurrido si la Iglesia no acaba con los templarios. Desde La Coruña, Sigfrido dice que en Salamanca se celebró el juicio a los templarios en España y salieron absueltos en Castilla. Saludos milenarios. En mi pueblo, en Italia, hay un montón de templarios enterrados. ¿Sabéis decirme por qué? El pueblo se llama Barletta. ¿Sabe alguno? Barletta. Por cierto, ¿qué hubiera pasado? Me parece una pregunta interesantísima. Si no se quema Jacques de Molay y no se ataca o se hace desaparecer prácticamente de la faz de la tierra esta misteriosa orden. Para mí un cisma igual que sucedió con Siria, con Egipto, con Grecia, con Rusia, igual que sucedió hace más de 1500 años cuando las iglesias comienzan a separarse. Posiblemente el concepto de religiosidad templaria y además la mezcla de guerreros con sacerdotes hubiera llevado a un enfrentamiento militar y una separación de iglesias. Pues fíjate, Iker, una de las cosas que se cuentan o una de las acusaciones que se han desvelado con la publicación de este volumen, de este manuscrito, sería una de las acusaciones era abogar por un reino teocrático encarnado en un monarca que concentraría el poder celestial y terrenal. Estaríamos hablando nada menos que de la caída, evidentemente, de los papas, del poder de los papas, claro, y la seguramente búsqueda del rey del mundo, que llamaban, ¿no? Claro. O sea, la conjunción del poder divino y terrenal. Con lo cual, más allá de la conspiración económica, de que el rey de Francia, Felipe IV, quería hacerse o quitarse encima esa gran deuda que tenía, convenciendo a Clemente V por segunda vez, porque como desvela quizá este pergamino, el pergamino de Chinon, es que quizá el Papa se había echado atrás, ¿no? Allá por 1308, dándose cuenta de que era una barbaridad lo que estaba sucediendo. Y lo más probable es que sea eso, Y que yo lo que opino es que quizá por esa preponderancia, no solamente económica, militar también, sino también en cuanto a ideas, era como un vector también de ideas, y que podría haber calado en la sociedad y podría haber hecho que el mundo cambiara, como ha pasado tantas veces. Sí que Santi hablaba antes de la Revolución Francesa, eso cambió el mundo, ¿no? Y si pudo cambiarlo de una forma o en un sentido, podría haberlo cambiado de otra perfectamente. Así ha sido la historia, y el curso de la historia puede cambiar en cualquier instante, ¿no? Yo me pregunto, Santiago, ¿y qué podía ser aquella cabeza, por ejemplo? El Baphomet, que ha perseguido a los templarios. Hemos visto grabados de los templarios adorándola. ¿Tenéis idea sobre qué podía ser exactamente eso y de dónde venía y por qué? Ese es el gran enigma. De hecho, se ha dicho sobre si era un ídolo. Evidentemente parece ser que no.
sobre si tenía algún tipo de significado esotérico, sobre si era una simbología concentrada en una figura. Ni siquiera hay un Baphomet unitario, digamos, ¿no? Sino que hay diferentes versiones, diferentes ejemplos. El que quiera ver uno, digamos, aceptado, que puede ser un Baphomet, con certificado de garantía, ¿no? Al menos razonable. El santuario soriano de San Saturio tiene un santo, que es San Saturio. San Saturio tiene una cosa muy particular, que es que no es un santo con una efigie de cuerpo entero, sino que es un busto de un señor barbudo, que parece ser anciano, y completamente negro. Es decir, es una imagen negra y parece ser, hay bastantes historiadores que piensan que puede ser ese San Saturio una herencia de una encomienda templaria y puede ser un Baphomet conservado. Posiblemente esa sea la efigie más aceptada, pero es que efectivamente en las actas de los juicios, en la cantidad de libelos que se lanzaron contra la orden, se hablaba pues de todo tipo, de cabezas con cornamentas, de seres antropomórficos o con cabeza de carnero o con... Es decir, ha habido tanta leyenda que la realidad de cómo podía ser morfológicamente esa efigie, pues incluso nos ha quedado muy contaminada como para que podamos saberlo 100% con total garantía. Sería interesante que los amigos del 640 nos hablasen de si conocen algún tipo de marca mira, templaria. sí que por ejemplo, conocen. la mona de la Catedral de Jaén. Hay muchos elementos que han dicho que eran Baphomets y nunca lo sabremos. Y Emanya nos dice que en Calahorra, en la fachada de la iglesia de San Andrés, hay una cabeza de Baphomet. Curioso, ¿verdad? En Calahorra. Saludos a todo el equipo, sí. En la fachada de la iglesia de San Andrés. Muy cerquita de iglesias que rodean ese templo misterioso donde los haya de Eunate, las 100 puertas, Eunate, 100 puertas en vasco. Hay varios pueblos donde hay cabezas que se aseguraron que eran Baphomets y en el fondo era la representación del dios Jano con la triple cara, ¿no? Y decían que los templarios les adoraban. Bueno, en nunca lo Ponferrada sabremos. presumimos de descender de ellos y solo hay una cruz en el castillo. ¿Somos en verdad descendientes? Se pregunta José desde el Bierzo. Bueno, sobre esa cruz concreta de Ponferrada, sobre esa tau, que es la única, digamos, seña templaria, se ha hablado mucho y hay quien la discute. Hay quien dice que no es realmente templaria, porque de todo se ha dicho. Ricardo nos dice que a los templarios los eliminaron porque tenían tanto poder o más que la iglesia. Se ha hablado incluso de exportaciones, bueno, se ha hablado de que traían incluso plata de América y desembarcaban en el puerto de La Rochelle, ¿verdad? Claro. Bueno, eso al final, que yo ¿No sé que es muy hay difícil, mucha novela en torno Hombre, novela a hay un los montón. templarios? Es que a mí Yo me creo- parece... no, si una te muy lees- recomendable es la de Javier Sierra, Las puertas templarias. Si te lees diferentes libros de los templarios, es que ninguno coincide. Sí, eso es O interesante. sea, Sí, es cierto. hay unas cosas que dices, bueno, de estas hay una trilogía templaria, hay libros Nicholas publicados Wilcox, Slava Gran. por investigadores, y al final dices, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la base de todo esto? Porque Yo al final... recomendaría dos libros que me parecen interesantísimos. Uno, a nivel de novela, Las puertas templarias, Ujú. me parece sensacional. Y también hay uno, bueno, hay varios estudios, pero Slava Galán, yo creo que es el gran maestro también, ¿no? Que es Los templarios y la mesa de Salomón, que es tremendo, es una investigación que de alguna forma la lleva hacia su tierra, porque también es que muchos autores han descubierto en sus entornos más cotidianos muchos elementos templarios, ¿no? Pero también cuántos les han añadido cosas que sí que parecen un poco legendarias, ¿no? Conocer todos los secretos, incluido los de la profundísima alquimia, Santiago. Hombre, para tanto no sería, ¿o sí? Yo Hombre, creo que sí. Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Pero fíjate Yo una creo que cosa. también, ¿eh? Vaya, hombre. y ahora te cuento, Pero- Iker, que me voy a pero mojar dejadme a tope. proceder una cosa. Aunque no tuvieran el secreto de la piedra filosofal, de acuerdo. Que se ha dicho. Aunque no trajesen plata del Nuevo Mundo, que se ha dicho también, eso, Aunque no estuvieran en América. efectivamente, sin eso, la riqueza tremenda de los templarios solamente podía ser explicada por una cosa que es completamente cierta. Es que estamos hablando de los personajes que inventan la banca, o que por lo menos importan el concepto de la banca a Europa. Los caminos eran peligrosos, un rico comerciante pues se jugaba literalmente la vida llevando dinero de una ciudad a otra, y qué fácil era ir a una encomienda templaria, depositar X doblones de oro, X joyas, etcétera, etcétera, y llevarse un papel. Llevarse simplemente un papel que podía ser canjeado en la ciudad de destino por esa cantidad, previo pago, lógicamente, de una comisión que los mercaderes pagaban gozosos, más prestar a los reyes cuando necesitaban reclutar tropas o hacer monumentos o edificar castillos o levantar flotas, etcétera, etcétera. Simplemente ese invento
Decías que qué hubiese pasado. Pues probablemente si los templarios hubiesen seguido, la historia de Europa hubiese sido muy diferente. A lo mejor con esa capacidad crediticia, con ese movimiento económico disponible tan pronto, en una edad tan temprana, a lo mejor la revolución industrial se habría adelantado 100, 200 años y estaríamos ahora en unas condiciones tecnológicas muy distintas. A lo mejor no hubiese sido necesaria la reforma protestante y el mapa geopolítico de Europa hubiese cambiado completamente. Es decir, los templarios hubiesen sido una fuerza tan decisiva en el transcurso de la historia de Europa que las consecuencias de que no hubiesen sido exterminados son incalculables. Y el gran misterio es que empezaron muy pocos para asegurar precisamente la buena acogida de los peregrinos que por esos caminos peligrosos acudían a Tierra Santa. Los criticaríamos de alguna manera. Siempre al que sobrevive, al que gana, lo criticamos. Si ha sido el Vaticano el que ha sobrevivido, criticamos al Vaticano. Si hubieran sido los templarios, no es justo, serían los Carmen. templarios. No es justo, Carmen. Yo no lo veo. Bueno, Pues los sí. templarios Para tampoco nada. se tienen por qué enfrentar con el Vaticano, ¿no? Pero fueron condenados por el Vaticano y fueron pero ellos eran Pero bueno, caballeros de Cristo, ¿no? En los folios de Chinón, los que han salido a la luz ahora, al contrario, decían que el Papa les había ayudado, que por lo menos había dicho que no eran heréticos. El Papa sacó, Sí, tuvo ese documento Sí, que han no los guardado quemó él. durante varios siglos, pero realmente hizo como Pilatos, teniendo el poder para enfrentarse a Felipe IV y decirle no los quemes, porque nada más que fueron masacrados en Francia, en todos los demás países siguieron. Teniendo falta ese poder, de omisión, ¿no? Efectivamente, un deber de omisión, de socorro, como si Hay diría una el cosa Código muy Penal. interesante. Mira, la Juanje. historiadora no dice eso. La historiadora dice que... A ver, lo tengo aquí sus palabras para decirlas justo. Se aseguró que el Papa estuvo de acuerdo y consintió la destrucción de la orden. Y este documento prueba que no fue así. Lo que pasa es que Claro, por pero luego no segunda actuó. vez, Por claro, escribir un papel luego no hizo nada. por segunda vez ¿Entiendes? se confirma, ¿no? Es como, Después que un poco se Pilatos, lava las Pilatos manos. no condenó a Jesucristo, se lavó Pilatos las manos. 2. Efectivamente, Pilatos cogió, se lavó las manos, digo, oye, si lo queréis matar vosotros, que sois el pueblo, pues que lo crucifiquen. Yo me lavo las manos. Hizo exactamente igual. Hay Un una cosa acto que de me parece cobardía. muy interesante. Hace 700 años, y fijaos si trae cola, toca la fibra sensible, evidentemente, el elemento templario. Hay una cosa que comentaba Santiago Camacho que es fascinante, que a mí me parece de las más fascinantes del mundo del misterio y de cualquier mundo. ¿Por qué unos temas llegan más al ser humano y por qué otros no? Aunque sean más espectaculares, menos, ¿qué tiene la cruz templaria, el uniforme templario, la sabiduría templaria, sus secretos, su cronología, para que todo el mundo sienta una fascinación? ¿Y por qué otras órdenes que tienen sus historias, no? Y eso está ahí, y se ve incluso en las preguntas de nuestros amigos, y está presente constantemente en la fuerza para ser eternos realmente. Es Para... que es la atracción de lo prohibido. Y decíais, Luis y Juan G. Vallejo decían sin dudar que sí que poseían secretos de la máxima altura esotérica. Claro. ¿De verdad? Y además dije yo que me iba a en eso mojar. soy muy crítico. Por No, ejemplo, el gótico, pero vamos a ver, hay un arte más críptico que el gótico, más difícil de entender que el gótico y a la vez más complejo y hermoso, y el gótico fue impulsado Para mí el románico es mucho más... directamente Pero por vamos, de hecho, mil veces. No, pues compárame la catedral de Florencia con una catedral románica, La que con quieras. con la que Pues más mira, o sea, yo- es La que quieras, increíble. vamos. Yo ahí voy a- entraríamos en un debate tan un gordo debate ahí. tan gordo. Bueno, yo Pero- quería decir una cosa, a fuerza Iker. del Dije antes románico- que me iba a mojar y me voy a mojar. Y de hecho voy a partir una lanza también por el románico, porque una catedral sí que es cierto que cuantos más elementos arquitectónicos Hombre, que es un trae, ejemplo claro, de prodigio técnico el Eso gótico, es. no cabe la menor duda. Luego Eso lo es, que a cada pero- uno nos inspire Ujú. Sí. una pero obra artística. quizá en la sencillez del románico, quizá también en las cosas sencillas se puede encontrar la trascendencia. Decía antes que me iba a mojar, y es que precisamente en Bueno, San depende, que es sencillo, porque hay catedrales Ujú. románicas que de sencillas no tienen nada y son impresionantes. Bueno, pero te vas a una ermita antiquísima del siglo XII, por ejemplo, o te vas a Burgo de Osma y te encuentras un montón por esa zona, diseminadas por Sorio, un montón de pequeñas ermitas que tienen un montón también de canecillos que hablan de muchas cosas. Y Ujú. ya ves tú, son 10 piedras nada más. Y que no sabemos Y leer no ya. sabemos ni siquiera qué dicen, con que imagínate para meternos en Roslin o en cualquier otra catedral gótica o posterior, ¿no? Pero fíjate, hablaba antes hablábamos sobre el Baphomet y hablábamos de San Bartolomé y hablábamos de ese conocimiento esotérico o ese conocimiento que nadie sabe cuál es, porque es que esto ni se enseña ni se aprende, solamente podemos aproximarnos a él a través de algunos pocos estudiosos de la conciencia que desde finales de los 60 más o menos llevan investigando en una línea completamente distinta en lo que es la ciencia, ¿no? Estos estudiosos de la conciencia, por ejemplo, hablan de que esos mensajes que encontramos, y me remito a San Bartolomé de Ucero porque se ve primero, fíjate, en uno de los canecillos en el ala oeste, se ve una cabeza templaria que pasa a dos
en el tercer canecillo vuelve a pasar otra vez a 3 cabezas, hablamos del dios Jano, 3 cabezas ahora, y después 4 cabezas. Esos estudiosos de la conciencia, Iker, comentan que lo que se está exponiendo ahí es un proceso de expansión de conciencia, una percepción ¿Cómo dual. lo llevas todo a tu terreno? Que Claro, te gusta por a ti, Dios, ¿eh? por supuesto, Sí, porque sí, el sí, ser humano sí. no ha Te dejado escucho de muy ser, atento. el ser humano no ha dejado de ser lo mismo desde que es ser humano, ¿no? Desde las cuevas, como veíamos hace tantos meses en Asturias, como hasta hoy día, ¿no? Al ser humano le sigue preocupando lo mismo, Iker, le sigue preocupando lo mismo. Y en este caso hablamos de que esos investigadores, Iker, hablaban de cómo una percepción dual, holística, en esa cabeza, que además es una cabeza que parte casi de un solo cuello, es decir, es una mente fragmentada en 4 partes. Y quizá desde ese punto de vista, desde esa visión holística, es más fácil contemplar todas esas cosas, incluso contemplar a Dios, que yo creo que es lo importante, ¿no? O sea, que tú crees que había experiencias iniciáticas de ese altísimo nivel Ajá. en los templarios. ¿Tú también, Santiago? Hombre, yo creo que efectivamente yo estoy con Juanje en que la grandeza y posiblemente el gran estigma que les llevó a la caída que se trajeron los templarios fue impregnarse en su estancia en Jerusalén de todo lo que vivieron allí, impregnarse de cómo se vivía la espiritualidad en Oriente. Y eso chocaba. Y eso chocaba, era exótico. Ellos sabían, no eran tontos, estamos hablando de gentes que edificaron un imperio dentro de la cristiandad. Sabían perfectamente que eso no era políticamente correcto, que era un conocimiento realmente esotérico en cuanto a que había que mantenerlo de espaldas de la vivencia oficial de la religión, de lo que realmente se propugnaba, y codificaron ese conocimiento. Lo codificaron de muchas maneras. De hecho, por ejemplo, hay uno de los grandes casos de la acusación era el de la sodomía. Sí, me estabas leyendo, te iba a decir homosexualidad como un ejemplo de algo execrable para la época, y les acusaban de eso también. ¿Era verdad o no? ¿O eran parte de los ritos? Yo creo que era una mala interpretación del escudo. Del extremo voto de pobreza y del compañerismo. Y del escudo, que era 2 hombres en un caballo. de un mismo caballo. Pero o sea, eso ¿tú forma crees parte que de la por el regla. escudo... Por el escudo y los se les 2 besos también, ¿no? Se besaban en la cara. Hay muchos documentos que hablan de eso y que... Pero digamos que también estamos hablando de una orden de guerreros. La camaradería, la confianza en el hombre que te iba a guardar las espaldas tenía que ser tal que efectivamente se formaban parejas, no parejas de hecho, no parejas consumadas, sino parejas como digámoslo así, como los de los policías de las películas, claro, de personas que tenían una camaradería tal. En un principio la regla decía un caballo por cada 2 caballeros y una escudilla y una cuchara para comer por cada 2. Formaba parte no solamente del voto de pobreza, sino de esa unión mística entre 2 guerreros que en el campo de batalla tenían que salvarse la vida una y otra vez cada día. Qué interesante me parece este viaje en la historia. Dime, Juanje, muy rápido, por favor, quiero saber muy qué rápido. dice Fíjate, nuestra para que alguien, si alguien duda sobre el conocimiento esotérico y de las cosas oculta de los templarios, que se vaya a un sitio que es el Cañón de Río Lobos, que divide España exactamente del Cabo de Creus al Cabo de Finisterre, justo en el punto Ahí medio. también hay mucha polémica, ¿eh? Bueno, Juan eso Jesús lo Vallejo. descubrió Juan Atienza, el señor Atienza es el que publicó esto. Ah, pero cuando luego, te digo eso, bien que dices que es de Atienza. Pero ¿no? luego Lo has una dicho cosa, muy convencido. vete, cierto que parece, bueno, sí, eso lo descubre Atienza trazando una línea recta y diciendo que esa construcción templaria de verdad maravillosa está justo en el punto equidistante entre los 2 extremos a esa altura de nuestro país. A mí me parece que no es tan exacto, ¿eh? Según dicen, no es tan un exacto. segundo, fíjate lo hermoso del lugar y lo imprescindible que es para hacer allí ceremonias iniciáticas en esa cueva que hay enfrente. Adelanto una cosa. Increíble, ¿eh? Mañana, es que nada es casualidad, y esto de los templarios porque era noticia, ¿no? Y nos da pie a hablar de un tema maravilloso que podemos estar horas, lo veis, que se nos va, nos emocionamos, y es así. Pero es que hay una cosa muy curiosa. Mañana hablamos del Grial, y en una zona templaria, en una zona de Burgos en concreto, y también aparecen las misteriosas copas, las referencias, los elementos tipo Baphomet, y mañana, y esto no estaba preparado porque los ritmos de Milenio 3 y de Cuarto Milenio son distintos, pero mañana vamos a tener que intentar leer canecillos y capiteles, y nos vamos a dar cuenta de que tenemos ordenadores, pero no llegamos a comprender muchas cosas. Es maravilloso. Vamos con una batería larga de preguntas 7640 para
ver qué opinan Pues nuestros mira, amigos en Marc torno a la orden. nos dice que la historia no deja de ser teorías basadas en rastros, nunca sabremos la realidad. Dos autores pueden tener dos puntos de vista diferentes. Hay una película que retrata la vida del templario, de un templario, en el reino de los cielos. ¿Hay alguna relación templarios con el manuscrito que halló Berenguer Saunier? Saludos al equipo, Juan desde Villena. Es que si metemos ya aquí a Berenguer Joder, Saunier, pues. el famoso cura de los documentos secretos. Soy soriano, la leyenda de San Saturio habla de un noble visigodo del siglo VI. ¿No os parece demasiada antigüedad? Dudoso. Aún así, San Saturio es patrón de Soria. Con Carmen no se puede discutir, tiene mucho pronto. ¿Seguro que no lo ponéis? Pues amigo, aquí se pone todo. Y cierto, tengo mucho pronto. La fe templaria Es la gran maestra no templaria. murió, nos dice otro amigo. Y que en Tenerife hay indicios de los templarios, tales como la Virgen de Candelaria, que está en Adeje, y la misma iglesia tiene Historia una cabeza. Preciosa. Deberíamos hacer alguna tertulia solo con preguntas de nuestros amigos. ya lo creo. La iglesia de la Candelaria, Santiago, que tú conoces muy bien Gran toda esa santuario, tierra. y efectivamente Y la historia de una extraña radiografía que se Que da nombraba el consignos, corazón, ¿no? sí, Por sí, ejemplo. o sea, ahí es que y estamos, Bueno, me lo estamos cuentas a punto de luego. cumplirla ahora, sí. La misteriosa Virgen de la Candelaria y los templarios. Y el relato de Teo Rodríguez. Y animales en extinción en nuestro país. Y el fin de los dinosaurios, que lo dejábamos ayer. Y un viaje a Egipto. Y muchas cosas en Milenio 3. 2 y 7 minutos, la nave del misterio. Y los sábados colocamos nuestra mesa de redacción. Casi tecletean las viejas máquinas de escribir. Y con Juan Jesús Vallejo, Santiago Camacho y Luis Álvarez, los aquí presentes, el equipo que siempre está de guardia, es decir, Carlos Largo, nuestro compañero, hoy Noel Calero, Carmen y yo, intentamos, pues bueno, ahondar en algunos asuntos. Y ahora mismo, mientras los compañeros hablaban de las noticias, nosotros seguíamos ahí enfrascados, porque vaya escenas, vaya historias, cuántas cosas quedan por contar. De repente Juan G. Vallejo ha hablado de la clave de las vírgenes negras. Luis me decía, por favor, tengo que decir algo más. Esto es inevitable, tenemos que hacer algún especial solamente con cuestiones de los oyentes, que son los Pues protagonistas. Hay que hacer muchos especiales. Bueno, una cosa, Hay tantas vamos ahora con preguntas. preguntas, pero lo prometido es deuda. Ahora viene el relato del señor Teo Poe con su lacre templario, ¿no? Y el grabado del caballo con los dos caballeros. ¿También Bueno, es templario? en la segunda hora. Nunca me ha puesto esto, Teo. Poner en la segunda hora. En fin, lo de Vitoria, Carmen. Lo de Vitoria, próximo 23 de noviembre. La nave del misterio Milenio 3 viaja hasta Vitoria y allí vamos a estar en el Mendizorroza. Estrella invitada Luis Álvarez. Ahí es nada. Sí, porque es No el sé. que en Vitoria siempre ha... No sé si iré, porque eso de... Mira, ya de por sí estar aquí a veces da pánico. Es como lanzarse al vacío. Estar en la tele es tremendo, pero entre 5.000 personas... Pues no venga. No sé si voy a poder superar eso, ¿eh? La gente de Vitoria podrá recoger las entradas en Ser Vitoria a partir del 12 de noviembre. Y la gente que es de fuera de Vitoria, muy fácil. Hemos hecho lo que ya hicimos En en Miranda otros de Ebro. programas en Miranda de Ebro. Es decir, mandamos un SMS poniendo la palabra clave Iker, espacio, y ponéis vuestro nombre. Que Iker, repito, no se lleva nada, porque eso de poner el nombre de uno en un SMS suena un poco raro, pero hay que decirlo siempre. Nada, no nos llevamos un solo céntimo. Es más, el mensaje cuesta 60 céntimos más IVA por mensaje, para que lo sepa Es solo para la todo el gente de mundo. fuera de Vitoria, y ojalá podamos hacer esto. ¿Por qué se hace esto? Y hemos peleado mucho, Carmen y yo, lo digo, para que esto ocurra. Porque cuando, por ejemplo, vamos a un lugar de España, Milenio 3 tiene una cosa que es un tesoro, que sois vosotros. Ayer precisamente estuvimos con un grupo de amigos, ¿verdad, Luis? En el Escorial, de gente milenaria que, bueno, es una maravilla simplemente pues el afecto que uno siente, ¿no? Bueno, pues mucha gente Un grupo además que tuvo la suerte de que le tocara cuando compraba Camposanto, tu Sí, novela, pues había una cosa para rellenar y ante notario sortearon 10 invitaciones, hicieron, vamos, ayer una estuvimos en visita al Charolés, Escorial. en Sí, Charolés, sí. Luego una buena comida, de Manolo Míguez, que Tengo- nos tratan siempre fenomenal, sí. Tengo que decir, comimos muy bien, pero lo más divertido de todo es que esos 10 agraciados, que son unos absolutos privilegiados, Iker, no pestañeaban. Porque No les pestañeaban. contabas tus aventuras en la NASA. No, cuando le contaba. En fin, corramos un tupido velo, pero ayer fue un día de contacto con gente de Milenio que es una maravilla. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre que es un programa que hace que provincias limítrofes en muchos casos y distantes se muevan para ver un programa de radio, que eso es una anomalía. Pues, ¿qué podemos hacer? Si la gente llega, por ejemplo, no sé, a Palencia desde León, desde Burgos, desde Valladolid, y de repente ve que no hay posibilidad, que no tienen humana posibilidad de encontrar esas invitaciones,
que la cadena SER tampoco hace para ganar nada, ¿eh? Esto hay que dejarlo muy claro. La cadena SER tiene que hacer invitaciones porque si no, manejar ciertos aforos es muy complicado y hay que tener unas normas de seguridad. Bueno, pero mucha gente se queda sin esa posibilidad. La posibilidad que tenemos ahora, y por eso la remarcamos porque es muy importante, queda un mes, es reservar tu entrada por ese mes. Eso es, 7640, palabra clave Iker, vuestro nombre y dirección, y cuando vayáis allí os dan las entradas y entráis sin ningún problema. Batería extra rápida de los amigos de la mesa de redacción. Aquí están los sitios de cada uno, los cafés, las aguas, los documentos, como el pergamino de Chinón, los cuadernos de campo abiertos, todos los compañeros juntos, pero la mesa se prolonga por toda España y todo el mundo. ¿Qué dicen? Me gustaría saber si la iglesia de San Pantaleón de Losa, con la figura tallada en la entrada, si es templaria y si la figura El es un Atlante, templario le llaman. o qué es. Pues mañana lo vamos a ver, mañana nos lo van a contar. O sea, ¿no les decís nada? Es que yo no sé qué es. ¿La habéis visto en vivo? Esa, Nunca he estado siempre oído hablar de ella, pero es nunca. un tremendo gigante con barba que parece casi orientalizante y que custodia la zona religiosa principal de una comarca llena de alusiones al Grial. La Sierra Salvada, Criales, el Monte Magdalena, en definitiva un lugar donde si alguien hiciese un código Da Vinci en España, pues iría allí. Pues mañana lo resolvemos porque nos tendrán que hablar los especialistas de eso. A ver, nos preguntan si sabemos de algún libro que explique la simbología templaria. ¿Cómo podéis explicar que el rey Felipe el Bello no encontrara ningún tesoro del temple? Vamos a ver, ¿por qué no recomendamos? ¿Nos atrevemos a recomendar lecturas sobre templarios, que es un mundo tan vasto y tan amplio? Yo he dicho dos ya antes. A nivel de novela, para mí las Puertas Templarias, la trilogía templaria de Nicholas Wilcox también. Es la que recomiendo, vamos. Sí, y maravilloso para mí, Los Templarios y La Mesa del Rey Salomón de Slava Galán. El que tienes ahí encima de la mesa es tremendo también, de Slava, ¿eh? Los templarios y otros enigmas medievales, pero también quisiera recomendar un libro que me encanta, que es El misterio de la Catedral de Chartres, donde también se desarrolla todo el comienzo de la historia del temple de una forma maravillosa. Santiago. Hombre, yo es que parece que solo me he leído un libro en la vida. Sé cuál vas a decir, vas a decir. Pero es que... Cosa que es verdad, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, es lo que tiene. Pero es que explica también una cosa que se ha comentado en esta mesa. ¿El autor empieza por F? Sí, que es precisamente qué es lo que sucede en un momento dado de la historia de Occidente, que de repente, de la noche a la mañana, cambia la arquitectura, cambia y qué tiene ese arte gótico y de dónde viene ese conocimiento, que es el misterio de las catedrales de Fulcanelli. Lo siento muchísimo, pero es que hay que leérselo. Me gusta mucho que en algunos temas demos algunas recomendaciones bibliográficas. Javier volverá a ser el hombre de los libros, ¿eh? Lo que pasa es que él está metido de lleno en la promoción de La Ruta Prohibida, de un montón de cosas, pero volverá, claro que sí. Pero en algunos meses de redacción vamos a mojarnos, como dice aquí el maestro Luis Álvarez, y vamos a dar nuestras recomendaciones, que cuidado, son recomendaciones personales, no tiene por qué ser el mejor libro ni el peor, sino simplemente lo que nos parece interesante. Lo que habíamos dicho de Nicholas Wilcox, para mí, fíjate, lo estaba revisando esta tarde, pero alguno de Atienza también, ¿verdad? Porque hay muchos muy libros buenos. por ahí. Guía de la España Templaria, editado por Arín, la mítica colección de Atienza, ¿no? Yo antes... Rafael Alarcón, la España Templaria, tantos, ¿no? Te iba a decir, antes sí que te decía mientras las noticias que no quería despedir este tema sin contar algo más. Bueno, pues el colofón de Luis. Y es que tenemos la obligación de exigir desde aquí, Iker, que la Biblioteca Nacional puje por uno de esos ejemplares, ¿vale? Porque cualquier investigador que quiera debería tener acceso a ese conocimiento. Me parece fatal que el Vaticano primero le ponga... Bueno, tampoco es tan caro, eso es cierto, pero 800 ejemplares... Interesante eso, Luis, que la Biblioteca Nacional se pague esa humillación histórica me parece de pero a mí no me parece que eso, lo fotocopien y lo pongan acabas ahí, de decir, es una barbaridad. ¿Qué más da? Es un documento, Juanjo, por favor, es un documento histórico. 6.000 euros por un documento que es el pago del asesinato de una gente hace 700 Tantas años. Cosas en la historia son asesinatos, sí, pero es un documento de gran valor. Es un documento que todo investigador español que necesite acceder a él tiene en la Biblioteca Nacional, por decirlo de alguna manera, iba a decir en algún otro lugar, quizá qué mejor sitio que ese, ¿no? No sabemos si ya lo han hecho, porque hay muchas bibliotecas probable, que ya se han puesto con la editorial que ha hecho por los eso lo facsímiles. preguntaba. Incluso Benedicto XVI comentaban que había reservado uno de esos ejemplares. No, a Benedicto XVI directamente se lo regalan. Claro. Bueno, el número 800. Es lo que tiene pues el Papa. 799. Es lo que tiene el Papa. 799 son los que salen a la venta y el 800, el que hace el número 800, es para el Papa Benedicto. Y a mí lo que me sabe mal es que seguro que hay mucha gente que se va a quedar sin esos ejemplares porque habrá muchos otros, Iker, que se harán con él para especular.
Venga, más preguntas, ¿Y eso porque es malo quiero también? poner el Sí, retrato es de Teo. malo. Pues sí, sobre Para todo mí porque es horrible. cultura, porque es Especule cultura, con ¿no? pisos bien, con la cultura me parece horrible. A mí me parece Vamos a ver, fatal las dos desde cosas. siempre los libros se han vendido y tú puedes acceder y Ya, comprar pero, libros perdona, no a 6.000 euros. excepcionales No del siglo XVI A ver, a 6.000 vale, euros y a mucho más. Originales Juanje. y me parece, o antigüedades me parece genial. Mira, ¿me es que hay entiendes? algunos facsímiles que son verdaderas joyas. ¿No habéis visto Pero, facsímiles Carmen, que hacen? que es un facsímil He conocido de- yo en Frankfurt a un amigo del colegio que hacía 17 años que no veía, me saluda toc A toc ver. y resulta que Son hace facsímiles joyas. de estas cosas. Y son joyas. Sí, Ya, ya, pero de es verdad una, que sí. una cosa es Pero una que la- antigüedad pero y que que es efectivamente- única e irrepetible. Y un otra cosa es un facsímil, facsímil, claro, que y debería que haber la- una edición a lo y mejor que de la- 2000 y que la o iglesia 3000. que digamos que promulga la pobreza y la humildad y no sé qué me cobre 6.000 euros por un facsímil. Bueno, pero es que un facsímil lo que vale, Juanje. vale, Es que es lo que exacto. vale. Es No, que- pero sí. Pero ¿por qué no sacan Yo no- una edición de bolsillo para los pobres como Te yo? voy, que me Vamos a cueste ver, yo no 6 creo que euros? es un problema Vale. de precio, Por creo que es un favor. problema Madre de mía. falta de O copias. sea, van a hacer un Porque facsímil de nos vamos 6 a quedar euros. sin O él. sea, Le es mandamos una para foto- darte contra la pared. una fotocopiadora al Vaticano, venga. Te voy a poner un estamos ejemplo, nosotros Juanje. aquí. Un ejemplo que he estado siguiendo últimamente. El manuscrito Voynich, que no tiene ni muchísimo menos, es fascinante, pero no tiene la trascendencia histórica de este documento, ni por el forro, pues Santi, si me permites, nada, ya sabes, Sí. en una línea que es eso. el manuscrito Voynich Para la gente. es un manuscrito que está en la biblioteca de libros raros de la Universidad de Yale y que su particularidad es que no se sabe realmente ni su procedencia ni qué contiene porque está escrito en un código indescifrable con unos dibujos que tampoco se corresponden a nada que de se conozca, plantas y de cosas que no existen. que no existen, efectivamente. etcétera, etcétera, y que tiene un misterio importante detrás. Perfecto. Pues el facsímil de este documento vale más. O sea, la Universidad de Yale lo comercializa a un precio bastante más caro. Calculo que a unos $7.000, $8.000 lo que es el documento en sí. Es el precio de Sí, sí, mercado de que- estas que- cosas que- que que tiene vale una mucho. elaboración de libro complicada. de horas Vale vale eso mucho, y vale bastante más. Pero mira, Es cierto. el Me Beato- pueden sacar una el edición Beato- barata, estoy diciendo yo. Si no digo que la gente no se compre No. libros, pero es como el que se quiere comprar un Porsche y se gasta 40 millones de pesetas, pero yo no tengo 6.000 euros para comprarme el Te digo libro una cosa, y me Juanje. encantaría tenerlo en casa, pues cagamos Lo en tienes Seguro de que 10 dentro euros. de poco el texto lo puedes consultar Claro. a través de internet. Claro, Claro. el Vale, mismo pues me manuscrito alegro que lo este piraten. lo tienes en PDF, reproducido perfectamente en la página web de la biblioteca de la Universidad de Yale y lo puedes consultar todo el planeta. No te exacerbes, Juanje, que se te Perdón, sube. perdón, lo siento. Vamos con más preguntas. Vaya Y que has polvareda. leído el libro La Pasión de Jesús según Leonardo da Vinci y la Sábana Pues Santa de no, Victoria Ciel. todavía Yo no es estoy cierto. en ello, lo tengo justo empezándolo. Es que Editorial en la Aguilar, muy biblioteca- interesante. Ahí tienes Sí. un programa. ¿Cómo se llama? A ver, si es que nos La llegó ayer. Pasión de La Pasión de Cristo Jesús según Leonardo. según Leonardo da Otra vez Vinci Leonardo. y la Sábana Santa. Bueno, Lo que pasa que es que, bueno, yo antes de Tengo hablar de este libro me lo quiero leer. 210 libros por leer en una mesa. Ya, yo un poco más. 210. Pero vamos, Entonces, claro, le he dado prioridad por el tema que es, por ¿Ah, la sí? Sábana Santa, sí. Bueno. Por la Sábana Santa porque al parecer dicen, bueno, yo Una no- protofotografía. Eso, es una protofotografía y además incluso una firma de Leonardo da Vinci en la Sábana Santa. Bueno, en la Sábana Santa han encontrado los 3 seises, mil cosas, o sea, lo que vean. yo me lo quiero leer para luego dar mi opinión. Lo si digo queréis a un nivel día de hablamos. exageración, claro, que han encontrado ya lo que quieran ver. Tolo nos dice que es de Menorca y la cabeza que adoraban los templarios se dice que era la de San Juan Bautista. Sí, una especie También de muy momia, interesante, ¿no? muy Sí, interesante. Es el Baphomet. Porque, fíjate, precisamente con Javier Sierra, en Roma o en Florencia, En Roma. en Roma, encontramos una de esas pequeñas capillas donde hay una de tantas cabezas de San Juan Bautista, que el pobre San Juan Bautista ha sido decapitado muchas veces porque por lo menos su cabeza, como reliquia, está en muchos sitios. Pero hay toda una teoría, ¿verdad, Santiago?, interesantísima, que el Código da Vinci reinterpreta muy bien, y es que no es casualidad ese símbolo, ¿no?, del dedo de la Iglesia que se separa de alguna forma en un seguimiento a San Juan Bautista como personaje olvidado, pero lleno de conocimiento exotérico en este caso, ¿no? Y por Eva, muchas personas piensan que los templarios seguían esa línea que comparte el secreto de la sangre sagrada, en mi opinión exageración, pero también esa línea del Bautista, que no deja de ser un personaje enormemente desconocido y misterioso. Claro, es básicamente la línea que sigue el razonamiento de que en cierto momento, concretamente con San Pablo, el mensaje, nace el cristianismo tal como lo conocemos, pero el mensaje original de Jesús de Nazaret, ese mensaje que precisamente está rubricado por ese personaje misterioso que es el que le bautiza, es San Juan Bautista, pues queda de alguna manera desvirtuado. Y efectivamente, para esa línea más o menos gnóstica o esotérica, o como la queramos llamar, la figura de San Juan Bautista es una figura de referencia clave de esa autenticidad del mensaje original del Salvador.
¿Qué podéis contarme de Godofredo de Bullón? Se cree que fue templario y es antepasado de mi familia. Gracias y besos. Antepasado de Godofredo de Bullón. Caramba. Bueno, sobre biografías de personas que fueron importantísimas dentro del temple, podríamos hacer un programa aparte, claro, sería imposible. Y yo acabaría con lo más rápido, Carmen, con una batería rapidísima. Javi desde Arganda dice si es posible que escondieran la mesa del rey Salomón en las catacumbas de Toledo. Yo creo que sí. Hola amigos, hace poco estuve... Tantos lugares, ¿verdad? En España donde está la mesa de Salomón supuestamente debajo, ¿verdad, Juanje? Pero a nivel histórico pienso que es el que con amplia diferencia más datos tiene, porque hay un montón de crónicas que lo ponen... Toledo y Jaén, ¿eh? No, mucho más Toledo. Aparte el otro día, te lo comenté nada más. Para mí final, también más Toledo. Pero sí, que no surgió, te comenté que con nuestro amigo Luis Bausa estuve recorriendo Toledo por la noche, me quedé impactado de cuántos centenares de personas recorren Toledo guiados. Bueno, esa nota es preciosa. Sí. Yo fui a Toledo porque tenía el pie un poco mal y me lo viera mi cuñada que es médico, y por ver a mi sobrino, ¿no? Entonces a mi sobrina que tiene 6 añitos, pues me llamé a Luis Bausa, que desde aquí le mando un abrazo. Además, Luis Bausa de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, y grandísimo amigo de este equipo. Una persona que conoce la historia de Toledo posiblemente pues mejor que nadie. Y bueno, organizan toda una serie de paseos nocturnos de una empresa que es entornotoledo.com. Aquella noche había como unos 15 paseos distintos, desde el Toledo Templario hasta el Toledo Mágico, que fue el que yo hice con mi sobrina. Y de verdad, repasar otra vez con Luis Bausa aquella noche todos los datos que hacen pensar que realmente en esa increíble red de túneles que hay debajo de Toledo esté la mesa, incluso, bueno, datos tan curiosos Calle San Ginés número 3. Efectivamente, la cueva de los Cerrojos. Pero bueno, esa sería la ubicación primaria, hasta que el rey Rodrigo rompió los cerrojos, pero luego podía estar escondido en algún otro sitio. Realmente hay un montón de crónicas árabes, y lo más importante y más curioso que me parece es que la única ciudad real que aparece en las 1001 noches, obra importantísima en el medievo para todos los países árabes, es la ciudad de Toledo. La única ciudad real, haciendo alusión directa a que en ella está la mesa de los panes, la mesa de el hijo de David. ¿Y la anécdota? La anécdota es ver a tantos cientos de personas entusiasmadas por el misterio, ver a gente delante de supuestas casas encantadas, escuchando las psicofonías que había allí, y decir cómo la gente joven ha tomado este interés por el misterio de una forma seria, amena y rigurosa. 2:23. Es más, me parece importantísimo decirlo, porque Juan G. me lo confesaba hace unos días. Toledo, que tiene tantas formas de contar la historia, y se puede contar la historia añadiendo misterio, añadiendo aventura. En Madrid, una de las rutas que está triunfando es el Madrid del misterio, Madrid de los crímenes. Pero ¿por qué hay que avergonzarse de esto? Cuando alguien avispado y con cierta cultura y conocimiento dice, es que esto interesa, pues vas a Toledo y pasa lo que pasa. Curiosamente, en otros lugares, voy a poner un ejemplo, el Escorial, pues caramba, uno quiere filmar y le ponen 1000 trabas, don Luis, hay que decirlo. Y no le dejan. Y la sensación de que, cuidado, y con un gran abrazo a todos los guías del Escorial, pero vivimos una experiencia muy, muy interesante, que es ir al Escorial, caramba, lugar de poder donde los haya, lugar donde el esoterismo, la alquimia, la magia, la pintura de niveles extrañísimos se ha concentrado, y es interesantísimo lo que te cuentan, pero dejan todo eso aparte. Sí, todo eso completamente aparte, como si en España, claro, este país es que somos así, nos diera como vergüenza. Solo unos pocos en algunos puntos se atreven a romper el cascarón del misterio, que no tiene por qué ser indigno, y claro, les va fenomenal. Uno va al Louvre, ¿o no, Carmen? Y la ruta que todo el mundo hace, y que es un escrito, es el Código da Vinci. El Código da Vinci, sí. Que no quiere decir que tú no dejes de ver el San Juan Bautista de Leonardo y te lo cuenten lo que es, pero está envuelto de una... claro, como los niños pues no les gusta la historia, ¿no? Muchas veces, porque claro, se encuentran con... Hay guías maravillosos, pero guías que no se salen del ABC, del ABC me refiero, de los códigos que les han dicho del libro, y cuentan siempre lo mismo, un marasmo de fechas, de datos, sin ninguna aventura. Y yo creo que hay que comunicar también la historia bien, ¿no? Y además hay una cosa divertida que pasó en el Escorial, Iker, y es que, bueno, no nos dejaron entrar a filmar. Eso es una prueba inequívoca de que tienen un pánico tremendo a abrir las puertas. No entiendo por qué se tiene que vetar a un medio de comunicación que se ha gestionado un permiso desde el gabinete de prensa, etcétera, y no nos dejen entrar. ¿Qué miedo hay? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y qué curiosa anécdota, que no pasa nada, pero qué curiosa anécdota, porque bueno, siempre es cuestión de permisos, de burocracia. Al mismo tiempo que decían que es mejor no filmar en el Escorial, y cuidado, yo tengo que decirlo, porque es que nos ha pasado ayer, Patrimonio, y que nadie puede hablar si no es el guía que te explica lo que tiene que explicarte. O sea, tú no puedes decir nada.
No puedes con un grupo de amigos comentar historias así. Es No como, tienes si, que ser un guía. es como si hubiera una ortodoxia científica que me parece que es castrante. Pero al mismo tiempo, los hombres de seguridad... Hombre, también es que hay muchos que se las dan de guías turísticos que entran en los sitios y no También, tienen ni puñetera también, idea, también. ni han estudiado Pero- nada. Y pero- hay gente que ha estudiado su carrera Sí, de sí, historia pero- para ser luego guía turístico y contar la verdadera historia de los sitios. Que sí, pero y no hay tiene gente nada que que hace ver. viajes sin tener No ni tiene nada puñetera que ver, idea. No, no tiene nada que no ver. tiene nada que ver, Eso es otra Carmen, cosa. es otra Pero cosa, que tú vayas al es otra Escorial y no te cuenten nada de, por ejemplo, la muerte de Felipe II como fue, o las reliquias, o la alquimia, o los Pero tratados, fíjate, Iker, que nada, están- absolutamente nada. Y al mismo tiempo, fijaos que es una nota muy curiosa, al mismo tiempo que, bueno, problemilla es que no pasa nada porque si amamos un sitio es el Escorial, nos encanta, hemos ido 1000 veces y nos parece fascinante y queremos que vaya mucha más gente. Pero al mismo tiempo que ocurría esas pequeñas trabas, ¿no? Para grabar por dentro, al mismo tiempo los hombres y mujeres de seguridad nos contaban ciertas cosas que a pasaban la en el vez, de Escorial. verdad, a medida que íbamos pasando, pero sí que El misterio. Si hay una cosa curiosa es que durante todo el recorrido a lo largo del Escorial te das cuenta de que los de seguridad, los guías están como si desearan que la gente les hiciera preguntas. De hecho, cuando les preguntamos, bueno, se les veía que se les iluminaba la cara, porque parece que no pueden salirse de ese protocolo o a lo mejor se lo tienen demasiado bien aprendido. Pero fíjate, para mí lo más divertido de todo fue, Iker, después de terminar toda esa ruta, después de pasar del Panteón Real, que para mí es sobrecogedor a tope, hay una cosa que sí que me pareció curiosa, y es que cuando sales ya al final, en la sala de los cuadros, fíjate, te sueltan. Es como dijeran, bueno, aquí ya sí que no se nos ocurre, vamos, a hablar de absolutamente de nada, ¿no? Es como... Bueno, Fíjate, otro día hacemos un especial de a Escorial. colación de Ojo, lo hay que decir que a- había cuadros del Bosco. A claro, colación eso de lo que digo. dices, quiero comentar una cosa. El otro día, hace 2 semanas, cuando estaba en Toledo, cogí a mi sobrina que tiene 6 años y, bueno, para comentarle algo de historia y tal, que para mí es una promesa con mi hermano, pues cogí un mapa mundi y le marqué dónde están los 10 tesoros más importantes del mundo que no se han descubierto. Por ejemplo, el tesoro de los reyes de Tumbes, el tesoro de los reyes de Palenque, dónde está el Dorado, la tumba del rey Antíoco. Y la cara de mi sobrina durante media hora para mí fue, te lo juro, algo maravilloso. Porque era una aventura. Porque era una aventura de la historia. Entonces ella me decía, y claro, ¿y qué había en Palenque? Pues bueno, pues en Palenque estaban los mayas y nunca se ha encontrado la tumba del rey de Palenque y tal. Es maravillosa, la historia puede ser divertida y misteriosa y no es algo contraproducente, ni mucho menos. Hace más, bueno, y lo hemos dicho muchas veces esta semana, evidentemente, ¿no? Pero falta más divulgación de la historia amena como hacía Juan Antonio Ceberán y tantos otros amigos, Efectivamente. ¿no? Hace falta porque cuánta gente se ha incorporado a la historia no como una cosa obligatoria, como cuando te obligan a leer ciertos libros a ciertas edades, que es imposible, claro. En cambio, ¿Cómo? luego con el paso de los años los coges y hay libros Claro, maravillosos. pero a los 30 años, no Y a los además- 12, y que además te hacen creo que leer... es un problema de base, Iker, además, porque hay que decir que desde los colegios, desde los institutos, pero sobre todo desde la universidad, no se fomenta, no se potencia un tipo de enseñanza diferente. Cardero es 4 veces doctorado. Y hemos hablado, José Luis Cardero, que es el antropólogo colaborador de Cuarto Milenio. Antropólogo de cabecera. Milenio 3, eso es. Siempre hemos hablado de este tema y yo digo, ojalá, Cardero, estuvieras en la universidad enseñando a tantos jóvenes, tío. Harías descubrir la historia, la antropología, desde una pasión distinta que haría hombres mucho más ilustrados de los que salen. ¿Y no es importante lo que estamos comentando ahora mismo aquí? Por A supuesto. mucha gente le puede Por interesar. cierto, que ya para rematar el tema de los templarios, había una reflexión que quería hacer y que ya la hice en los micrófonos de Cuarto Milenio, pero que es curiosa. Bárbara Frale, que es la autora de este descubrimiento, en su pesquisa en los archivos secretos del Vaticano, que es donde se encuentra esto, una de las cosas que relata es que se encuentra una salita con 9.000 legajos de diferentes tamaños, algunos tan gordos como estos papeles de chinón, otros más pequeñitos, que nadie sabe lo que Sin tienen, clasificar, sí. que pueden contener joyas históricas equiparables a esta. El día que esos 9.000 en un cuartito anexo que nadie ha catalogado, o sea, nadie sabe, nadie ha tirado de la cintita que ata esos legajos desde hace siglos y ha husmeado un poco en el interior. ¿Qué secretos nos quedarán por saber de ese archivo secreto del Vaticano? A las 2:30, y es que el tiempo vuela cuando la mesa de redacción pues se mete en los temas. Es nuestra obligación y sobre todo, ante todo, es nuestra pasión, y espero que sepamos transmitirlo a tantos miles de amigos que están ahí conectados con el 7640 palabra clave milenio y con milenio 3 con número @cadenaser.com para el correo electrónico. Bueno, ahora, si os parece, nos ponemos todos un poco firmes porque es hora del relato, de ese relato que siempre es un homenaje a la radio del terror, aunque en ocasiones hay relatos que no son precisamente de miedo. Me inquieta especialmente esta historia porque Teo ha puesto en el sobre, entre interrogaciones, la palabra apagarás.
Espero que no se refiera a apagar la radio, que sería ir un poco contracorriente de lo que somos nosotros mismos, ¿no? Pero, y lo dicho, en el remite, junto al lacre, poner en la segunda hora. Bueno, pues Teo, dicho y hecho, relato, apagarás. Esta noche voy a dejar que elijas. Incluso voy más allá. Te aconsejaría que en estos momentos apagaras tu aparato de radio. ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a desconectar? Te doy un par de segundos para que lo pienses. Vaya, ¿qué? ¿Aún estás ahí? Ya veo, eres valiente, ¿eh? Denoto en ti tranquilidad. Yo no sé si en tu situación podría estarlo. Y más si supiera que son mis últimos minutos de vida. Pero hoy me encuentro generoso. Por eso te voy a dar una oportunidad. Vamos a hacer una cosa. Voy a describir varias situaciones, varios lugares. Si por un desgraciado casual tú te encuentras en una de ellas en ese preciso instante, uno de los dos gana. El otro pierde. Vamos a comenzar. ¿Vas conduciendo? ¿Vas solo? Seguro que a estas horas hay pocos coches por la carretera. Te vienen a la cabeza multitud de experiencias que otros han vivido. Apariciones, sombras, autoestopistas misteriosos. O quizás la mano de un niño que agarra tu brazo. Pero no. Lo que yo me guardo para el final es mucho más real y nada tiene que ver con las carreteras. Al menos esta noche. Así que puedes continuar tranquilo tu camino. Hace tiempo fui guarda de seguridad. Tantas horas solo, sin nadie con el que poder cruzar una palabra. Llega un momento en que esa necesidad de comunicarte traiciona a tu subconsciente de tal manera que ves cosas donde no las hay, que te parece escuchar un ruido donde solo hay silencio. Pero ¿siempre es así? ¿Te pillo en estos momentos de guardia? ¿Vas por ahí haciendo la ronda con tu linterna en la mano? ¿Estás sentado en tu puesto delante de un montón de monitores de vídeo que controlan un edificio? ¿De verdad crees que hay cosas que pueden controlar con una simple cámara? Sería absurdo que pensaras eso. A mí ahora no me puedes ver. Sencillamente porque hoy no estoy allí contigo. ¿Qué? ¿Sigues igual de tranquilo que al principio? Ten en cuenta que las opciones se reducen. Si no vas al volante o no eres guardia de seguridad, lo mismo es que ya estás en casa. Puede que no haya nadie más que tú, aunque hoy es lo de menos. Así ampliamos un poco más esta especie de ¿juego? No creo que sea la definición exacta para algo que al final no resultará nada divertido. Si te parece, vamos a ir concretando. Creo que ya estás en la cama, junto a tu pareja, escuchando exactamente estas palabras. Por algún motivo acabas de abrir los ojos. Un cierto cosquilleo recorre tu espalda. Incluso aguantas la respiración por unos segundos. Miras a la puerta, a la ventana. Miras a... No, mejor no. Hay algo que te dice que no debes mirar a los pies de la cama.
¿Temes encontrar a alguien? ¿A alguien que no debería estar allí en ese mismo momento? Puedes mirar. No estoy allí, pero ya estoy muy cerca. Dame un par de minutos. ¿Pero quién demonios será? ¿Sí? ¿Sí? ¿Oiga? Buah, la madre que los... ¿Quién era? Yo que sé, alguien que se habrá equivocado. Raúl, son más de las 2 de la mañana. ¿Y a mí qué me dices? Yo no he llamado. Me refiero a la radio, que la apagues ya de una vez. Pero si tengo los cascos puestos. Pues baja el volumen un poco, que te vas a quedar sordo. Que sí. Que ya lo bajo. Vaya, ya me he perdido la historia. ¿Y no es más importante para ti que me levante dentro de 3 horas? Joder. Mira, un móvil. Y resulta que ahora no es el mío. ¿Ya? ¿Quién será a estas horas? Pues quién va a ser, tu querida hermanita desde Nueva York. A ver si se entera de una vez del cambio horario. ¿Dónde lo habíamos dejado? Ah, sí. En una llamada de teléfono que nadie te ha contestado. Shh, ni se te ocurra moverte. ¿Pero dónde está mi teléfono? No abras la boca. Y sobre todo, no apagues la radio. Si quieres que tu novia siga con vida. Pero... No hay peros. No puede ser. Claro que puede ser. Vaya. Bonito el camisón que lleva Nuria. ¡Nuria! 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 ¡No, Nuria! Raúl llora desconsolado con el cadáver de Nuria entre sus brazos. Ahora os preguntaréis, ¿qué pasa con Raúl? Creo que ha quedado claro. Ya no lleva los auriculares puestos. Ya no tiene la radio. Ha decidido poner fin a su historia. La pena es que las historias no siempre tienen el final deseado. En este caso, la que sale mal parada es la pobre Nuria. ¿No os parece trágico? Y ha muerto por culpa de Raúl. Si la hubiera hecho caso. Me refiero a la radio, que la apagues ya de una vez. Si me hubiera hecho caso. Y sobre todo, no apagues la radio. En fin, lo hecho está. Por cierto, veo que no eres de los que apagó la radio al principio de esta historia. Quizás en estos momentos comience una segunda parte. Y ya sabes lo que se suele decir. Segundas partes nunca fueron buenas. Yo me atrevería a decir que puede ser mucho peor. ¿Apagarás ahora tu radio? Tres menos 20 en ese día, el de hoy, en esta noche, la de hoy, tan extraña, ¿no? Donde a las 3 serán las 2. Eso es. Pero no continuamos, ¿eh? Por nosotros continuamos, ¿verdad? ¿Verdad? Santiago, Luis, Juan. Sin problema, sin problema. Sin problema. Y bien a gusto, además. Y bien a gusto. Lo que pasa es que viene un programa que hay que seguir porque es como una anomalía en sí mismo. Parece ser curiosos, creo que viene después. Creo que sí, con Alberto Granados, además. En fin, pues nada, nuestro compañero Alberto. Que yo soy miembro, aunque en este programa no estoy, ¿eh? Porque en este programa no estoy. El de pero que ya viene no después, está haciendo Ser Curiosos, hace Gran Vía. hace Gran Vía. Esa es la anomalía. Y los Ser Curiosos especiales. Qué grande, Alberto Granados, al que le mandamos un grandísimo abrazo. Aquí estamos todos juntos, después de sobrecogernos con Teo Rodríguez y su relato. Y, bueno, fijaos una cosa que es tremenda. Yo recuerdo, siempre lo menciono muchas veces, al gran Félix Rodríguez de la Fuente, con un documental que era tremendo, que se llamaba El último lince. El último lince. Y empezaba la escena, claro, como hacía él, ¿no? Salía el lince con los ojos mirando y decía, hoy os voy a contar quizá el día del último lince de nuestro país. Claro, ya te quedabas viéndolo, evidentemente. Porque era tal el ritmo de desaparición de ese felino, ¿no? Maravilloso, de un aspecto
tremendo, ¿no? Yo creo que es España, el lince es España, ¿no? Y caramba, que no quedaban especies, o sea, no quedaban ejemplares de la especie prácticamente. Parece ser que ahora ha habido pequeños milagros y me gustaría que los conocieseis, porque sabéis que todo lo que tiene que ver con la fauna nos interesa. Nuestro compañero Carlos Largo ha podido hablar con el coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Berhayer, porque las cámaras han captado linces en una zona donde oficialmente no existían hace muchísimos años. Es una gran noticia y hay que comentarla así. Desde hace ya años, desde Ecologistas en Acción, desde otras instituciones, se han ido detectando la posible presencia de ejemplares del lince, especialmente detectando, recogiendo y analizando excrementos y también con algunos avistamientos. Pero bueno, la grabación de este vídeo pues ha sido de alguna forma una prueba ya definitiva de la presencia de la especie en esta zona, donde se planteaba la posibilidad de que se hubiese extinguido desde hace ya unos años, y algo todavía más importante, comprobar la existencia de ejemplares jóvenes, lo cual permitiría pues asegurar que existe una reproducción de la especie en esta zona, algo que desde hace unos años se pensaba que solamente ocurría en Doñana y en Sierra Morena, la zona de Andújar, Cardeña. Pues nos alegramos porque se habla de 150 linces más o menos, y yo creo que es una maravillosa noticia que bueno, no perdamos, ¿no? Este emblema, este icono, esta última fiera española, decía Félix, y que yo creo que vamos a seguir conservando. Nosotros hemos sentido la presencia del lince, que es una presencia entre inquietante y maravillosa, ¿verdad? Investigando tumbas sin nombre en mitad de la noche en plena Sierra Morena, buscando el lugar, de la cabeza. Y estaban por ahí los linces, qué preciosidad, qué maravilla. Me informan que tenemos crónica rapidísima, pero muy interesante, porque el tema da para debate. Ha habido declaraciones muy polémicas. Yo no me quiero meter en política, jamás se meterá la política en Milenio 3, pero es cierto que ha habido un gran escándalo con el tema del cambio climático. Crónica de nuestro compañero, como no, la cronociencia, Carlos Cala. Ya se ha puesto en marcha en Sevilla el primer encuentro de líderes expertos en cambio climático, presidido por el expresidente estadounidense, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y Premio Nobel de la Paz, Al Gore. Todo ello en una semana muy polémica en todo lo relativo al cambio climático, por estas palabras de Mariano Rajoy en Sevilla, precisamente ante Al Gore, citando unas palabras de su primo, que es catedrático de física en la capital andaluza. Yo le digo, yo de este asunto sé poco, pero mi primo supongo que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Rajoy restó importancia a la amenaza del cambio climático, cuyos efectos empiezan a verse ya por todo el mundo, e inmediatamente surgió un aluvión de reproches al líder del Partido Popular. Los propios científicos hicieron ver a Rajoy el grave error en el que había incurrido al confundir meteorología con climatología. Y la climatología sí que se puede predecir, incluso con más de un siglo de antelación. La voz más cualificada en este caso, la del propio Al Gore, respondía a los argumentos de Rajoy y de su primo. Sería, y no estoy diciendo esto con respecto a nadie en concreto, pero sería tonto pensar que esto no ejerce ningún impacto. Este bolígrafo cae en la mesa por la ley de la gravedad y nadie ya disputa la existencia de la ley de la gravedad. Desde el viaje de Colón al Nuevo Mundo hay menos personas que disputan la idea de que la Tierra es redonda. Algunos sí están todavía en contra, pero no son personas a las que se les preste demasiada atención. Lo cierto es que después de 5 años de debates, España cuenta ya con una estrategia nacional contra el cambio climático. Se trata de 198 medidas para cumplir con los compromisos de Kioto, de las cuales 80 ya se pusieron en marcha en el mes de julio. El resto empezarán a aplicarse a partir de ahora. Mientras tanto, Francia ya ha anunciado que gravará los productos contaminantes y cobrará menos impuestos por los que no lo son. Los impuestos de los coches se calcularán en función del nivel de CO2 que emitan a la atmósfera.
La desforestación de los bosques tropicales está poniendo en peligro la supervivencia de los primates. El 29% de las especies se encuentra en riesgo de extinción, según un informe de la Unión Mundial de la Naturaleza y la Sociedad Internacional de Primatología. Las principales causas son la destrucción de los bosques tropicales, el tráfico ilegal de especies y la caza para el comercio de la carne de estos animales. Todas estas amenazas unidas podrían provocar las primeras extinciones de primates en los últimos 100 años. Un investigador español de la Universidad de Barcelona ha descubierto que los neandertales eran pelirrojos y tenían la piel clara. Esta característica se debe a la mutación de un gen y es el primer rasgo físico que se conoce de estos humanos que desaparecieron hace unos 25.000 años. Y terminamos, recuerden que hoy hay que cambiar los relojes, en concreto adelantarlos una hora, con lo que tendremos una hora más esta noche para aprovecharla como mejor nos parezca. Si es durmiendo, mejor que mejor, porque fíjense en los resultados de un estudio neurológico llevado a cabo por la Universidad de Berkeley. Asegura este estudio que la falta de sueño afecta muy seriamente a la parte emocional del cerebro y nos hace más propensos a las depresiones y a las enfermedades mentales. Y todo ello por dormir menos horas de las necesarias, es decir, unas 7 u 8. Por contra, el sueño restaura los circuitos emocionales y nos prepara para los retos y las interacciones sociales del día siguiente. 2:48. Vaya temas interesantes, ¿eh? Siempre, desde que nació Milenio 3, interesado en nuestro planeta, en nuestra fauna, en nuestro entorno y en cómo lo vamos degradando. ¿Queréis comentarme, Santiago y Luis, algo del lince? Pues sí, yo fíjate que me estaba acordando de una frase de Ian Malcolm. Ian Malcolm es el personaje que creó Michael Crichton para Parque Jurásico, el matemático de Parque Jurásico, que decía: la vida siempre se abre paso. Y es verdad, es una gran noticia que el lince haya conseguido, contra todo pronóstico, abrirse un poquito más de paso, y me recuerda casos increíbles que ha habido en nuestro entorno más cercano. Por ejemplo, en la Castellana, en Torre Europa, uno de los rascacielos que jalonan esa avenida de Madrid, ha habido durante muchos años, no sé si seguirá, pero había una pareja de halcones peregrinos que habían anidado allí. No son los únicos que han anidado en Madrid, y supongo que en otras grandes ciudades españolas, y que habían conseguido reproducirse, habían conseguido vivir tranquilamente, alimentándose además en un coto inagotable de una de sus manjares preferidos, las palomas. Con lo cual, muchas veces especies que hace años lo tenían muy mal, como los propios halcones, que se estaban amenazadísimos en su estado salvaje, que su existencia, pues se han venido a las ciudades a vivir. Dice, si no puedes contra ellos, pues la adaptación de la especie. Así que a veces la vida y las especies son más duras de lo que creemos, pero no se lo pongamos tan difícil tampoco, ¿eh? Gran reflexión, Santiago. Luis. Fíjate que no me sorprende esta última noticia, me alegra muchísimo. Y digo que no me sorprende porque en el año 99 recuerdo haber escuchado a un naturalista de la zona de donde procede mi familia, de Montemayor del Río, que una pareja de linces habían subido desde Extremadura y estaban poblando algunos de esos bosques. Me tiré durante todo el mes de vacaciones dando vueltas por los bosques con mi cámara intentando fotografiar. Al final no pudimos encontrar el rastro de estos bichos, pese a que se comentaba que seguían ahí. Ojalá sigan, son muy esquivos. Pero también quería recordar, Iker, que el oso pardo es una de las especies más amenazadas de España, es mi animal favorito de los salvajes. El águila imperial también debe estar pasando por un momento crítico. Sí, de osos hay 117, creo, nada más, por lo que es la cordillera cantábrica, y National Geographic publicó en la edición española hace unos meses, no sé si 6, 4 más o menos, las últimas fotografías tomadas pues no sé si era en Cantabria o en el occidente asturiano. Asturias, en el concejo de Quirós se pueden ver prácticamente a diario. Estuve hace unas semanas allí haciendo un reportaje investigando sobre el desaparecido pueblo de Mengollo, que es todo un misterio que un día comentaremos. En el Valle del Oso también tuvimos la oportunidad, fíjate, de ver un oso que había sido rescatado por un desgraciado, porque no tiene otro nombre, furtivo, que había matado a su madre y se había quedado el osedno, y lo habían conseguido en una pequeña población de este valle precioso que es el Valle del Oso, que todavía no está tan deteriorado como otros lugares del norte de España, y pues el oso ya ha crecido después de los años y demás, y va a una hora en concreto al día a comer. Ese oso ya no puede vivir en cautividad, en libertad, necesita del ser humano para alimentarse, y los turistas
o los que están por allí, la gente del pueblo va a echarle de comer y el oso acude puntualmente a la hora, en el día, y es un espectáculo fascinante, ¿eh? Encontrarse con un bicho de 130 y peligroso, kilos. El oso hay que tener cuidado, que es peligroso también, Precisamente por eso no han querido decir el lugar exacto donde han sido fotografiados. El animal más fiero, la imagen que tenemos es muy tal, pero es que es muy fiero, tremendamente fiero. Los linces no han dicho el lugar donde ha sido fotografiado para que no vayan cazadores furtivos a acabar con sus vidas. Tú fíjate cómo está la cosa. Se dice que han aparecido, se da esa noticia y no pueden decir el lugar precisamente por la gente que los caza. Y fíjate, vamos a hablar de ángeles y demonios en el mundo animal. Ángeles, todos los oyentes que participaron en acogelos.org, ya que gracias a ellos pues hay 1000 collares antiparásitos que se han donado a los diferentes refugios Conseguimos españoles. entre todos los 1000 collares. Eso es. Y el demonio se lo lleva un vecino de Tarragona, del barrio de Bonavista, que ha dejado morir de inanición a su perro de 6 años para vengarse de su expareja. El animalito se ha muerto en el balcón después de casi un mes sin darle de comer ni de beber. Ojalá le caiga una pena a este tipo de las más gordas. Y si es de cárcel, mejor. Contrastes, ¿no? Desde España, como diría Goya, cainita, desde luego, con cosas muy buenas y cosas que nos estremecen mucho más de cualquier fenómeno paranormal. Por cierto, amigos, algo ha pasado en la Esfinge, ¿verdad? Sí, la Esfinge se está hundiendo y están apareciendo charcos a su alrededor. Entonces no se sabe bien cuáles son las causas exactas. La Universidad del Cairo ya está haciendo toda una investigación, todo un estudio para ver si los barrios cercanos del Cairo, y es que la zona arqueológica de Gizeh está ya cercada por la ciudad del Cairo, si ha habido algún tipo de rompimiento de alcantarillas o tuberías que están afectando a uno de los monumentos que son insignia de toda la cultura egipcia. Hay que pensar y del que tanto se ha hablado, de pasadizos, archivos, de pasadizos, época. Los hay, y se intentaron incluso hace unos años secar o sacar parte del agua para entrar en ello. Eso es indiscutible. Se ha sacado a través de escáner, se ha entrado dentro. Lo que es increíble es que todavía sigamos discutiendo incluso sobre quién es el padre de la Esfinge de Gizeh. Para los arqueólogos y para la historia oficial sería Kefren, sin que haya absolutamente ningún texto donde aparezca la palabra de Kefren como el constructor de la Esfinge. ¿Y cómo le llamaban a la Esfinge los antiguos egipcios? Pues te lo voy a decir ahora mismo porque lo tengo aquí. Padre del miedo. Bueno, esa es una... Sí. No. Hombre, te voy a decir exactamente. Tutmosis IV le dijo, se le apareció a la Esfinge y dijo: soy Orakti Keferraton. Le llamaban realmente también el padre del miedo, pero en un texto aparece en el Tutmosis IV. Bueno, claro, pero la acepción popular, Jorge, por Dios, padre del miedo, toda la vida. Le decían también. Pues esto de que se esté hundiendo la Esfinge me da pie además para comentar una cosa curiosa, que decías efectivamente que no se sabía de cuándo provenía la Esfinge, sí. Pero es que aunque se hundiera, no te voy a decir que no pasaría nada, pero es que acuérdate que hace unos años un grupo de geólogos que no son historiadores, que no son egiptólogos, Robert Scott, si mal no recuerdo, efectivamente, los cuales la historia oficial pues como que realmente le esté un poquito sin cuidado, hicieron un estudio geológico de la Esfinge y descubrieron que la erosión que tiene, que es muy pronunciada, es por agua, y que esa erosión por agua es fruto de haber estado no menos de 600 años sumergida. Para que eso fuera posible, ese dato... Te voy a corregir el dato. Vale, ya, hoy estás insoportable. Te lo voy a corregir. Las pruebas son no en la Esfinge en sí, sino en la parte de atrás del pequeño lago artificial. Los socavones que hay, si mal no recuerdo, el arqueólogo... Han traído la camisa de explorador. El geólogo está realmente intratable. Y la antigüedad que se le atribuyó a esas marcas de agua era de no menos de entre 6 y 8.000 años de antigüedad. Claro, que eso me iba. O sea, que debería de haber estado... Pero la otra marca que tiene la Esfinge, que se puede ver perfecto, es la erosión del Yamsin, que es el viento del desierto, que sopla del noroeste. Sí, pero lo que dice Santiago estaba en lo cierto. Claro, que la única oportunidad en que pudiera haber estado sumergida durante 600 años es retrasar las manillas del reloj. Claro. Que cuando fue la última glaciación. Efectivamente. Así que... Nos hemos puesto de acuerdo. A las regalito para los dos. 7640, últimas preguntas de nuestros oyentes. Yuciastur nos dice: son 2 osas, Paca y Tola. Las da de comer Roberto, biólogo, desde hace 15 años, un menú muy concreto a las 12. Oye, eso es información privilegiada, bonito, Al minuto lo que contaba Luis, nos dan todos los datos. Muchísimas gracias. Sobre el relato de Teo, nos dice un oyente: la SER va a tener la audiencia más alta de la historia de la radio. No pienso quitar la radio más en la vida, qué miedo.
Viejo Dios, truco de Teo. Ha sido horrible. Justo al terminar el relato se ha explotado una bombilla y se ha ido la luz. Vaya. Casi me da un infarto. Te mato, Teo. Saludos a todos. En el Escorial le preguntamos a la guía por qué los libros estaban dados la vuelta y nos dijo que eran de temas religiosos incómodos, sin título, nada de fotos. Temas religiosos incómodos, qué interesante. Sobre la radio, el relato de Teo. Sí, la apagué. Dani de Tenerife. Soy vigilante y el comienzo del relato me asustó más que cualquier tipo que pille robando. Qué verdad más grande. Yo he trabajado en un museo de Barcelona y es cierto que el silencio y estar sola te hace ver cosas que a lo mejor no están. Me encantan vuestras historias y a los miles de vigilantes que estamos haciendo guardia a estas horas también son angustiosas y emocionantes. Seguimos con los templarios. En Ponferrada hay varias fortalezas templarias dignas de ver. ¿Qué hay de los templarios y la palabra perdida de Mariano Fernández Urresti? Para mí un libro importantísimo. Sí, señor. Sí, señor. Un saludo a todo el equipo. Jesús desde Villar. Mañana Mariano estará hablándonos de ese grial en Burgos, esa expedición, y de verdad no lo podéis perder porque... Y también hablamos del Yeti. Hay sorpresas, ¿eh? Sí. El Yeti. Hola amigos, hace poco estuve en Sintra, Portugal, en la Quinta da Regaleira, enclave templario y masónico, con su pozo iniciático. El Baphomet, esta palabra escondía la alusión a la gnosis, que era la sabiduría según el método Atbash, la envidia y la avaricia del rey francés. ¿Los templarios eran alquimistas? ¿Es verdad que podían fabricar oro?, se preguntaba Juan desde Bilbao. Gran tema, no convenía a la Iglesia y fueron totalmente utilizados por esta, secreto sagrado y tesoro. Nunca lo sabremos. Vuestro amigo Luis T. Pues ha sido un fin de semana de lo más completo. Ayer teníamos una tertulia con el vicedirector del Museo de Ciencias Naturales y con el explorador que acaba de llegar del Congo de buscar a Mokele Membe. De verdad que la noticia de alcance, y éramos los primeros en darla, posiblemente una nueva especie de rinoceronte encontrado en esa comarca pantanosa más grande que España, donde nace, por ejemplo, el ébola y donde, bueno, vivir es un infierno. Y allí los cazadores pigmeos siguen hablando de Mokele Membe, el último dinosaurio vivo. Ha habido muchas cosas y seguirá habiéndolas con vuestro apoyo. La nave del misterio continúa surcando el cosmos del conocimiento y la mesa de redacción ya como lugar donde nos sentimos muy a gusto. Espero que también lo sintáis vosotros. Juan G. Vallejo, gracias. Muchas gracias, Iker. Santiago, gracias. Un saludo a todos. Luis, un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Y Carmen, que mañana nos vemos a eso de las 11:15. 11:15, cuarto milenio. He dado ya demasiados datos, Lo del Yeti es sensacional, con científicos, sensacional. Y a mí me encanta, un viaje a la España mágica y legendaria, a Burgos en concreto, para leer capiteles. Cárceles terribles, Tremendo. Por cierto, esforzaos en ser muy felices.